Muy buenos días a todos. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mal les doy la bienvenida a esta última clase de nuestro seminario de Antropología Guaraní. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como les decía, el tema del material está disponible para quienes nos lo recibieron. Por ahí lo más ágil es pasarlo por WhatsApp, pero si no a través del WhatsApp nos pasan un correo electrónico y le enviamos los links de lo que está subido directamente en el canal de YouTube de la Fundación, al que le pedimos que se suscriban, que nos ayuden, que nos acompañen, porque en definitiva es parte de nuestra herramienta sobre lo que trabajamos y la que tratamos de fortalecer. Sin más vuelta, le vamos a dar la bienvenida y saludarlo nuevamente a nuestro profe desde Santa María de Fe, Misiones, Paraguay, el licenciado isabelino Víctor Martínez Galeano. Más largo imposible, un placer nuevamente de compartir. Voy a confesar en el inicio de hoy, Ubira es árbol, y Ubira es el futuro, la partícula física en guaraní, y este es el nombre que obtuve en una de las comunidades. Entonces me parece mucho más corto incluso. ¿Y cuál es el sentido religioso de esta palabra? Me parecía muy interesante, ¿verdad? No es todavía, pero lo va a hacer. Va a ser un árbol. Se dirá Ina. Bueno, esa denominación ya lleva un poco más de 20 años. Yo nunca retoqué ni sé cuál sería después la posición después de 20 años, ¿verdad? No sé si creció el árbol, no creció, cómo estamos con esto, pero es en otras palabras, sería como una semillita, ¿no? También más dicho, más románticamente. Y esto lo recibí en un encuentro ahí que hicimos en una manda Y, porque era externo a la comunidad, en la comunidad de Pindó, con la familia de Brigio, de la cual venimos hablando también siempre aquí, y que Carlos los conoce a toda la comunidad. Como siempre, un placer y bueno, yo no sé qué pasa, si es esto de guaraní o es español, porque tengo que descolonizar quizá en este momento lo que me está aconteciendo. Yo pienso ya cómo es el final y entonces me quedo trastocado para iniciar hoy. Entonces pasa una cuestión ahí de la ansiedad que no es guaraní, ¿verdad? Me imagino que está más colonizado esto. Vamos a proseguir como en una primera parte, nuevamente continuando con lo de ayer, para poder también ver como una segunda parte de ese, diríamos, más histórico, ¿no? De cómo enfrentó el mundo guaraní también el otro lado desde el 1600, digamos, 40 para adelante, ya en principios del 30, cuando al final del 28 aparece una primera escritura hecha por los franciscanos, sin todavía una gramática como la que hizo Montoya, pero sí ya aparece una primera escritura de un catecismo católico, y a partir de ahí pensar cómo fue enfrentándose esta nueva realidad. Entonces, entender también Melía lo que llama el guaraní moderno, ¿no? Un guaraní más posterior dentro de la colonia, dentro de la misión, y un guaraní postcolonial, postmisional, ¿verdad? Que es el que de alguna manera, no siendo de las misiones, también fueron trastocados por esta realidad de alguna manera. Si bien conservan los Nduyá que quedan, los guaraní abá que quedan, los pai que quedan, conservan muchos de los elementos. Hay bastantes elementos que ya no
no se puede aprovechar porque el tecojá no es lo mismo, decíamos en el primer momento, ¿no? Entonces, también tuvieron que como que ir acomodando a estas nuevas realidades. Una de las cuestiones elementales como el cedro, que es un árbol que habíamos citado sagrado, ¿no? Hoy hablamos de quizás de cedros también como hubiera y nada, en construcciones, ya no hay de esos cedros de la época del cual uno podría quizá tener la seguridad de albergarse, conversar con su paz, estar más cerca de esa relación con ese árbol sagrado, y mucho menos estar cortando para preparar una máscara o quizá para la defensa. O sea, hay muchos elementos del paisaje mismo que han cambiado y en el cual se sigue, y ellos también siguen haciendo estos miembros para buscar respuestas. ¿Cuáles serían las posibilidades para seguir sobreviviendo? Entonces, dicho esto un poco, yo pedí pantalla con ustedes, no sé si ustedes me siguen viendo. Carlos, si me decías, por favor. Sí, señor. Aquí. Perfecto. Entonces, pensar como un puente, ¿no? También reflexionar un poquitito cómo funciona aquí este nuevo ser humano que ahora pasa de esta cultura oral a enfrentarse a una nueva realidad que es la escritura, la letra escrita, la grafía. Y decíamos ayer de que, a decir del padre Meliá, que él nos dice de que en la propia escritura, que es su gloria, encuentra también su desgracia. Y partir un poco de esta premisa para entender por qué tendría que ser la desgracia, porque de una manera, en principio, de reducir todo acto, toda posibilidad de comprensión de este mundo, porque el propio Meliá también nos recuerda y, y siempre les decía a ellos, no pierdan, por más que haya escritura, por más que haya escuelas, no pierdan ustedes continúen ustedes dando sus propias clases, por decirlo de alguna manera, porque es más seguro conservar la cultura oral que los cambios o los giros que pueda darle de la escritura. Y ese es en ese mismo sentido que este puede ser una punta de lanza, pero en sentido de iceberg, alejado, pero que en algún momento puede rebotar hacia la comunidad. Es decir, la escritura, como bien está ayudándonos a comprender, sabemos también que si no logramos llegar a la profundidad de lo que fue cambiando y de lo que se vaya introduciendo, puede también ser un elemento que destruya de alguna manera los sentidos originales, los sabores y la espiritualidad fundamentalmente de este mundo guaraní. Y en ese sentido, hablamos de que existe la escritura para un pueblo oral, lo que veníamos ayer hablando de alguna manera, introduciendo ya, yo por eso no quería adelantarme mucho y después paré con la reflexión de ayer, considerando que los documentos que nos llegan desde las misiones jesuíticas. Uno de los acervos más grandes que tenemos de escritura, y fundamentalmente de escritura desde 1702 hacia adelante, que están hechas por los propios guaraníes. Aquí encontramos cartas dirigidas al gobernador, cartas dirigidas a los propios curas, cartas dirigidas a los regidores, es decir, reconociendo ya esa nueva legislación, esa nueva forma, esa nueva estructura social al cual están sometidos de alguna manera y que al cual se dirigen y al cual también hacen honor o mención. Ustedes tienen a mano una de las cartas que compartimos en este seminario, que era de 1705, 1706, en donde nos relata justamente
esa, digamos, ese encuentro de todos los pueblos en defensa de uno, que es de la colonia Sacramento, en la zona de Uruguay. Y en ese sentido, lo interesante quizás, por un lado, evidentemente, es porque lo escribe en guaraní. Y como lo escribe desde su perspectiva, hay conceptos que son distintos. Y es lo que nos ayuda a entender también este mundo. Cuando nos dicen que nos hablan de la vida en una guerra, Guarini Japetecocue, por ejemplo, en este texto que ustedes la tienen, nos permite adentrarnos en cuando se habla de personas. Si ustedes miran las estadísticas que tiene, habla más de personas que de armas que se van. O sea, lo importante siempre es la persona, el otro. También de los jolgorios que, en el sentido de burla que se puede hacer contra el enemigo. Entonces, hay elementos, hay cuestiones que nos ayudan a entender desde esos documentos. Un momentito, un segundito. Perdón, un problemita técnico. Entonces, comprender a este mundo desde su propia escritura, digámosle, nos da también la pauta de cómo ellos comprendían o llegaron a entender lo que fue para ellos una misión, lo que fue para ellos la colonia, porque cuando se dirigen, por ejemplo, a un gobernador, ellos usan la palabra mirí o de miriva, es decir, hoy traducido por nosotros los humildes, ¿no? Mirí, pero también oñemó mirí es volverse humilde. Hay que entender el trasfondo de la historia. Ellos supieron hacerse para estar en ese contexto. Y allí nos sirve la palabra oñemón, como venimos analizando, y como dice el doctor Silvestre Camacho, entendiendo un poco desde esta escritura, de esta lectura, de estas palabras, pero fundamentalmente entender entonces el modo de ser de este guaraní. Cuando hablamos de este mimetizaje o de lo que pudiéramos llamar de cómo sobrevivieron, uno de los primeros aspectos principales que tuvieron que enfrentar fue al papel. Porque un ser inanimado que ahora habla era un miedo. Los jesuitas descubrieron evidentemente rápido tampoco vamos a esconder ciertas cuestiones que hacen a la misión, ¿verdad? Ellos descubrieron rápido la función de los libros, en el sentido de que ellos se dieron cuenta de que hasta entonces el alhu solamente provenía del alma, que se convertía en IE. Pero ahora también el papel, sin alma, alguien entonces podría hacerle hablar. Y ahí estaba lo peligroso del asunto del papel. Había un temor porque ahora no solo el hombre, el editor habla, no solo el caraí, sino también habla el papel. De alguna manera, eso fue, digamos, quitado, eliminado, con cierta rigidez, por supuesto, cuando vemos escrituras hechas por nuevos actores, líderes, y específicamente, insisto, del 1700. Ya hacia el final del 700 de la propia misión y posmisión, pero hijos todavía de las misiones, vemos, por ejemplo, lo que citábamos en una de las defensas, que significa que tenía todavía la oralidad, la cualidad oral, y que lo puso en un papel. Nos estamos refiriendo a Nicolás Apúa. Lo voy a escribir en el chat para que
se pronuncie esta palabra por ahí, porque se lee Yapuguay así como suena, ¿no? Yapuguay. Pero es Yapu, Gua, Yapugua, la es la palabra fundamental allí. El que, cuya voz, cuya palabra suena como las aguas, corre como las aguas, fluye como las aguas, suena tranquilamente, es esa agua, él. Una traducción intentando traducir sílabas por sílabas para que entendamos. Es decir, la cualidad que tenía del Caraí, no nos olvidemos que en ese efecto del Mungaray se busca el liderazgo que pueda surgir en esa persona para parecerse o volverse con el correr del tiempo Caraí, es justamente la cualidad que desarrolló Nicolás, de nombre castellano, y Yapuguatl, de nombre guaraní. Él escribe una de las mejores defensas en derecho en el mundo guaraní, él escribe una de las mejores defensas en derecho en el mundo guaraní que tiene los archivos. Por supuesto, su guaraní todavía es misional, conserva elementos todavía de rasgo casi original. Porque también al comenzarse la escritura, decíamos que había gestos, palabras, incluso palabras con fundamentalmente gestos, o también tonos de una palabra que al escribirse no se puede captar y que no llega con la misma carga que se pudiera entender. Creo que una palabra que todavía la conservamos incluso en música, por ejemplo, es el tema del añamembú. El añamembú que los correntinos creo que usan todavía, no sé si en el Uruguay también se conserva esta palabra. Añá es el diablo, ¿no? Decíamos Membú es el hijo del diablo, o sea, traducido sería hijo del diablo. Alguien en sentido de enojo utilizaría esta palabra. Originalmente se tenía mucho cuidado con esta palabra. Es más, no se tendría que pronunciar en cualquier contexto o llamar al diablo. No tendríamos que convocar. Y eso en psicología nosotros sabemos de que cuando nos vamos convenciendo de algo nos volvemos también de alguna manera aquello, ¿no? Entonces el guaraní decía muy claro esto, ¿por qué convocar a una cuestión negativa dentro de la comunidad? Pero si se le consideraba como tal, de alguna manera sí, allí tendríamos que hablar de exclusión, porque cuando se manifestaba el enojo en alguien, el añá, tendría que salir de la comunidad, eso lo veníamos teniendo claro. En el papel esto, por ejemplo, y cuando rigen los papeles, después estos se quedaron también en la comunidad. Los jesuitas hablaban ya entonces de que había el perdón. Y este concepto no está en el conjunto guaraní. Era salir de la comunidad, era alejarse. O sea, uno, no diríamos el que se equivoca, porque esto es una palabra muy suave en el guaraní, el oyeyabú, pero aquella persona que sí, con la ira, con el enojo, con el desgano, puede destruir la comunidad o cambiar el destino de la comunidad, no puede ser tan bien visto. Entonces es preferible que salga de la comunidad, no, era aceptado. Entonces, a no ser de que, es más, haciendo un daño, decíamos, haciendo un daño, ya no puede volver a mirar ni él ni ellos a él. Hay todavía en el humor de muchos Alô, campesinos. Isabelino? Sí. Olá, Carlos avisa que se
acabó la energía eléctrica, está sin electricidad y no puede grabar la clase, sí. La ponencia. Me pidió que avisase. Correcto. No sé cómo hacer. Correcto. Gracias, doctora. Vamos a tratar de... Entonces, que no está grabando. Ahora, Vamos. dice que... Aquí está. Ok. Ahí está grabando, profesor. Ahí está. Ahí de nuevo. Sí, yo le estoy dando. Carlos, ¿pudiste volver por algún lado? No me di cuenta que... Creo que todos tienen la... ¿Sí? Estamos un momentito tratando de recuperarle a Carlos. No sé si entró por ahí otra vez. De todos modos, estamos otra vez con la grabación. Y creo que seguimos con la transmisión directa vía YouTube. Entonces, en ese mismo sentido, gracias, doctora Lisset. En ese mismo sentido, hablamos de que había un temor al papel, que llegará hasta nuestros campesinos de hoy y en mucha gente con quien trabajamos en la alfabetización de adultos, inclusive en el actual, de que no quieren la gente poner su firma. Se hace una reunión, una reunión de vecinos, para hacer algo bueno, y mucha gente dice, no, así no vamos a dejar, no voy a poner mi firma. Porque esto llegó de alguna manera en el ser, en la gente, y otros ni siquiera se preocupan porque tampoco es parte de su cultura. Ya dio la palabra. No firma pagarés, no necesita porque ya dio su palabra. El papel en este caso incluía el temor. Y nos dice el padre Meliat, la tradición oral es el único lenguaje que no se puede saquear, que no se puede robar, que no se puede repetir, plagiar o copiar. Es por esto que la cultura guaraní tiene una ventaja, diríamos ventaja en el sentido de poder pensar de que desde allí nos llega elementos todavía con la carga, con la misma fuerza, y hoy nosotros podamos compartir y entender, decir añamembú, que puede ser o un grito de dolor, o un grito de enojo, o de desesperación, dependiendo en el contexto en el cual se usa. Pero siempre en el sentido del que ya algo llenó el vaso, la gota ya se llenó con la última gota. Entonces, en ese sentido de exteriorizar, es como muchas veces se invoca o se convoca o se llama. Las palabras que conviven con el tiempo entre la escritura y la oralidad, muchas veces son los de uso familiar, aunque muchos de ellos hemos perdido. Yo tengo aquí una lista de palabras que quizá, por ejemplo, la gente sigue usando lo que es papá, mamá, ¿verdad? Hijo, hija. En el guaraní hay palabras que indican el uso para hermano menor, hermana mayor, decir hermano nomás. Hay cosas que solamente usa la mujer para indicar el hermano mayor o el hermano menor. Hay cosas que solamente lo usa el varón para indicar lo mismo. Y hay palabras que, por ejemplo, se fueron perdiendo. Aquí anoté algunos, por ejemplo, el ramoy, así como suena ramoy. Voy a escribirlo en el chat nuevamente.
El eramoy es una palabra que originalmente pudiera significar el abuelo, el tamoy, o ramoy, sheramoy, mi abuelo. Esta palabra está en desuso total. ¿Y por qué hablamos de todo este compendio de palabras? Hay más de 20 palabras que forma parte de una definición familiar. Porque evidentemente que nosotros tenemos una comunidad compuesta por un gran equipo familiar. Y este gran equipo familiar está relacionado de alguna manera, por eso que llamamos parentesco. Y de allí la importancia, del compartir y de los líderes comunitarios y de las líderes. En la mayoría de los estudios antropológicos se han encontrado que hay un líder varón, ¿sí? No obstante, y sin entrar en discusión con esto, solamente desde mi experiencia y desde considerando que puedo balbucear un poco más este idioma porque nací en él y crecí en él. Yo puedo comprender de que sí existe un grado, pero cuando nosotros vemos con nuestra óptica, vemos ese varón y creemos que ese es el líder, el cacique, el país, ¿verdad? Pero en realidad la que dirige, y decíamos esto, es la Jaí, la mujer la que dirige el destino. Es la líder espiritual natural, porque a ella es la que se le consulta, ella es la que determina. Entonces, existen palabras que también existen en el humor, que no están escritas incluso todavía, que son exclusivamente de la relación maternal para dirigir ese pueblo. Y concretamente nos referimos a eso de las miradas, a gestos, al uso del momento en que se pregunta, del cual tendríamos todavía que hacer un estudio más minucioso, de ciertas prohibiciones que nunca, insistimos, no fueron negadas con la palabra no, sino las prohibiciones implican cuestiones que no se discuten en el sentido de que si yo hago algo contra esto o contrariamente a lo que se pueda permitir, puedo caer yo en el error o puedo estar yo en falta, pero en falta hacia mí. Es decir, yo voy a sufrir las consecuencias directas de lo que está prohibido. Así, por ejemplo, cuando se encuentra un árbol con frutos, como es el caso del arazá, que actualmente ahora está de temporada, la guayaba, que es un árbol también providencial de alguna manera, se comparte entre todos. O sea, que no es porque uno puede consumirlo solo, es una fiesta. De ahí viene esta cuestión de subir comunitariamente, de los folgorios, de los chicos. Y es también una oportunidad para aprovecharla, hacer eco de la agilidad que uno pueda tener en el cuerpo de trepar un árbol, de llegar a lo último, de elegir la mejor fruta, sin tocar aquello que no está permitido. Es decir, hay cosas que se sabían. Seguramente se habrán preguntado cuando ayer también mencionaba y en otro momento de cómo consistía esta cuestión de controlar la comida, por ejemplo, en los chicos. Esta es cuestión de la lideranza materna. Pero también hay como una ponderación del líder. El líder país, que yo considero que es el masculino de esa líder espiritual, en grado menor en el mundo guaraní, porque no tiene la misma consistencia
en el grado no es lo mismo. La líder espiritual, la Jaí, tiene una relación fuerte que permite decidir el ahora y también lo que ocurrirá en el día. No así ocurre con el país, que en grado menor es el coordinador, diríamos, del grupo, en la cual está a su cargo la familia grande, los parientes, diríamos nosotros, y ese parentesco que está compuesto por sus hijos, sus cuñados, los yernos, los sobrinos, es decir, es una persona más grave, que ya también superó el tiempo y que puede coordinar, pero siempre en función a la líder, que es la que se hace con la cual se hace la consulta. Por lo tanto, para mí, el grado de importancia que tiene la mujer en el sentido espiritual es mucho más fuerte. Evidentemente que esta palabra, y decíamos en otro contexto, cuando llegan los jesuitas, se convierten en esa persona grave, con grado de país, pero en el sentido más espiritual que en el sentido que venían cumpliendo los varones. No sé si estoy llegando a la comprensión de estas dos categorías, diríamos, porque existía de hecho la palabra y el grado país en la comunidad original. Y hasta hoy existen. Existen los país dentro de las comunidades. En el grado de coordinador, de dirigente aglutinador, del dirigente que grafica y conoce el espacio geográfico, el que va a orientar quizás las mudanzas, pero el que orienta, la que orienta los caminos, las trayectorias, las formas, el que sabe si hay que ir o no hay que ir, la que sabe quizás los peligros que puedan acontecer, no solo por la cuestión geográfica, sino más allá de ese sentir, o la que puede descubrir, desentramar un sueño, es también la Jaí. Entonces, es la dirigente líder natural en la que se encuentra ese contexto de este mundo guaraní. Entonces, pensar en las palabras que quedaron en la escritura y de la fuerza de estas palabras, evidentemente comenzamos por este uso familiar. Decíamos ayer que sí puede ser en el mundo guaraní todas las madres. Mi mamá son todas estas mamás que están aquí. Yo las identifico de cuál es, pero cuando yo me llego a una comunidad, todos son cheques, todos son mi mamá. Por eso cuando los jesuitas llegan también en este signo de respeto, que llega, por ejemplo, el tema de pedir la bendición, que quedó hasta nuestros días, se pide a toda la comunidad de parientes de la bendición, con la condición siempre de que sea una persona en relación directa del parentesco. Entonces, incluyendo, por supuesto, al sacerdote. De alguna manera, quizá estas palabras, y voy a decirlo por lo menos para el audio, para Moyaru, Iru, Su, papá, mamá, para Yura, Oreindu, hermano, hermana, dependiendo del uso, o que es el uso femenino. Estas palabras quizá no hayan quedado así como tal, pero pedir la mano, pedir la bendición y que el otro haga ya la cruz cristiana, en el fondo fue una manera de conservar este vocabulario, es decir, reconocer todavía esa gran comunidad al interior de una misión jesuítica. Entonces, hoy en el contexto nuestro, campesino, el guaraní siempre va buscando sus parientes
y sabemos que ese parentesco original no proviene, y más allá de los apellidos que se hayan tomado, y lo habíamos explicado en el transcurso también de este seminario, sino viene más allá por esta relación original, es decir, de esa gran familia de parentesco que originalmente formaba esta comunidad, que pudo haber sido de uno, de otro, y que formaron finalmente parte de los 7.000 habitantes que ayer mencionaba de repente Carlos en el grupo. Una de las primeras, diríamos, consecuencias así, o el cambio así, un giro radical de lo que pudiera ser una especie de escritura o de simbología a la palabra escrita, fue justamente el cambio de la abacuatía al cuatía. El abacuatía, abá, decíamos que era un grado dentro de la comunidad de los Ubora que vivían, o de los Ubora o Ubora que vivían en la comunidad, y que evidentemente ellos se pintaban, ese cuerpo pintado, tenían ciertos grados, ciertas relevancias, ciertas referencias, el uso de ciertas máscaras que correspondían en grado que él lo pueda usar, el uso de instrumentos musicales que se les permitía en grado usar, pero fundamentalmente también esas grafías temporales que se hacían, esos dibujos temporales que se hacían en el rostro, en cierta parte del tórax, o en los brazos y en las piernas, eran la lectura que ellos tenían. Así, por ejemplo, cuando los jesuitas comenzaron a hacer ciertos muebles en las misiones, comenzaron a descubrir esto, y los muebles tienen ciertos rasgos de colores o ciertas flores incorporadas, justamente para implicar el grado sagrado que tendría ese mueble o lo que se conserva al interior de ese mueble, pudiendo llamarse ornamentario en un sentido más religioso, o ropero en un sentido más común, o una simple caja, un simple armario para nosotros, pero que pueda tener o compartir la misma categoría que pueda hacer, porque hasta entonces nada se guardaba. No nos olvidemos que el mundo guaraní es un mundo que no guarda nada, es decir, no acumula absolutamente nada. Por eso la ropa que ayer hablábamos pasa desapercibido, ya tiene su piel, y justamente en eso viene también este abacuatí. Hasta lo que se conocía del hombre graficado, dibujado, ahora se pasa al cuatía. Es decir, el papel escrito, el papel ahora que está dibujado. Hasta entonces, en la primera y hasta la primera parte, todo lo que estaba escrito era dibujos, eran formas, pero que como habla, ahí se le agregó después el cuatía, el dibujo que habla. No era el albu que hablábamos ayer, cambió radicalmente. Y uno de ellos justamente fue ese catecismo que estábamos mencionando, el catecismo de la lengua guaraní, en la lengua guaraní, y luego de la lengua guaraní hecha por Montoya. Y tenemos más de 5.000 documentos escritos en nuestros archivos, entre lo que es Chile, Argentina, el propio Paraguay, el Uruguay y el Brasil, donde se conservan estos documentos de carácter religioso, jaculatorias ya hechas en guaraní. Luis de Montoya no solo se remite a su diccionario, sino luego logra hacer las primeras oraciones del español en guaraní, que cuando uno sabe o sorbe el guaraní, y cuando lee, escucha, hay cosas muy
digamos, literalmente traducida, pero hay cosas que si se dijera desde el guaraní, la forma en que se tradujo, solamente está dicha en guaraní. Estamos hablando de oraciones cristianas. Por ejemplo, el tema de la cangaú entra en el contexto del caú que decíamos que hoy es simple borracho, ¿verdad? Está en las oraciones originales. En las primeras traducciones está el caú. Acaú pedé hasta que me vuelva, que me llegue en el éxtasis, decíamos. Hasta que llegue ese momento no dejaré de hacerme parecido a vos, refiriéndose en este contexto a Jesús o al Dios cristiano. De los documentos que hablamos, también hacemos referencia a ciertos modos en la cual el mundo como fue dando giros, ¿verdad? Yo siempre hago referencia a la carta de 1704, escrita desde Santa María, y otra de 1748, en la misma consonancia, escrita aquí de Santa María por el líder, pidiendo auxilio a las acechanzas del enemigo, de que ciertos grupos venían atormentando, acechando a los grupos que vivían en esta zona. No nos olvidemos que las encomiendas, las misas, los yanaconas seguían permanentemente acechando también de alguna manera. Y eran intrigados por otros grupos que sabían los movimientos, que eran usados como en supuesto plan de hacerle vivir mejor a ellos. Es lo que pasó, por ejemplo, con la primera etapa de la misión. En esa experiencia que casi nómada vivíamos nosotros, en las tierras de Itatín, en la tierra del Guaira o Guairá, en la zona de hoy del Brasil, del Río Grande do Sur y subiendo en ese sector del Mato Grosso, en donde las primeras reducciones fueron no solo perseguidas por los bandeirantes, los paulistas, sino también eran utilizados los propios indígenas de la zona con el compromiso de darles mejores condiciones o de devolverles ciertas cuestiones que al final quedaron ellos como los esclavos de estos conquistadores. Entonces, primer atentado era aprovechar el grupo que ya era por sabido de que el mundo guaraní era más dócil, más se podría confiar en el trabajo y que no diría ningún ay ante cualquier situación que acontezca. Entonces, por ahí era mucho más práctico el acecharlo. Estos documentos escritos nos relatan también las desgracias y eso es muy interesante porque cuando uno lee, y ahí quiero remitirme a las frases, cuando habla por ejemplo del mirí, que originalmente en un sentido era una palabra muy religiosa, es decir, se usaba en los aretés para, y si alguien sabía volverse mirí, saberse humilde ante esa realidad, ante las palabras expresadas, podría formar parte de lo OPUI, por ejemplo, era como una antesala, pero que luego en el contexto de la defensa se convierte ya en una relación en la que uno es menos y el otro es más. Es decir, esa misma palabra, pero ya convertida en el esclavo y el esclavizador, en la autoridad y el pueblo, que de alguna manera llega hasta nuestros días y se convierte hoy, por ejemplo, en la palabra autoridad. La gente en el campo, al menos los de origen guaraní, tienen cierto miedo a la autoridad, y eso ocurre mucho en el Paraguay por lo menos. Es decir, miedo en el sentido de que es la autoridad y ya está, no se discute eso. Entonces, en ese sentido fue variando y se convierten en políticos, caudillos y demás que conocemos nosotros en la actualidad, que son que hacen presas fáciles del mundo campesino, del mundo también
indígena en particular que sigue entendiendo, aunque hay una relación, ellos buscan siempre, en la película la misión de alguna manera, eso se trata de interpretar, creo que la mejor interpretación que se hizo de que un cacique, un jefe, conversando con una autoridad eclesial o con una autoridad de la colonia, pudo haberse equiparado de alguna manera, es decir, como tratándose en esa misma relación de tú a tú. Y el mundo, evidentemente, de la organización que venía, no los consideró, ni los consideró los gobiernos independientes en ningún momento, a tal punto que luego, al final lo poco que quedó del mundo guaraní, que era su lengua, se quiso opacar suspendiendo o prohibiendo incluso hablar en las escuelas ya del mundo no indígena, como un último resto de lo que quedaba de la lengua y de lo que se decía. Y todos estos documentos quedaron sin el mayor estudio y sin la interpretación por los quizá guaraní parlantes todavía de la época. Entonces, hay que reinterpretar, hay que entender el concepto original de lo que servía una palabra y en el contexto misional como defensa. Hay otras palabras que también sirvieron en un momento para como símbolo de respeto y finalmente se convirtieron en temores. Hay palabras que para el mundo guaraní eran sagrados, hoy son signos de burla. Es decir, cómo fue cambiando, por ejemplo, atentar contra el añada, llama a lo mismo que estábamos explicando. En el mundo guaraní no se debería de hablar de eso, porque no hay necesidad de convocarlo, no hay necesidad de... Hoy, por ejemplo, en el mundo incluso ya guaraní moderno, diríamos, como Melía, una ña es probablemente que viva y pueda quedar conviviendo con la comunidad, a no ser de que sea extremo, como el caso de aquello que Carlos nos graficaba con aquella foto en el cual era expulsado de su comunidad. También dentro de la lengua escrita y de lo que llega de lo oral, como rango en la palabra, no nos olvidemos que no hay diferencia quizás física en lo que es cuñá y cuimbaé, es decir, el varón y la mujer, pero en la práctica todos son ediporas y esa diferencia o incluso si quisiéramos exagerar esa malicia de género no hay en el mundo guaraní. Se puede considerar incluso cuando Roque González hace la defensa en 1617 de la dignidad del pueblo guaraní, se puede hacer incluso que en el mismo grado, por eso que nosotros cuando vemos, insisto, con un grado de cacique o de líder, y lo que fuere, varón, para nosotros, aquí está la autoridad. No, en el mundo guaraní no pasa esto. Tenga que ser consultado el grado, tenga que ser consultado la persona que está enfrente, siempre es la persona. Esta es una cuestión muy interesante que el Cuatiá, finalmente, cuando estas autoridades compuestas ya del mundo de la colonia, se convierte totalmente en un grupo varonil, en detrimento total del sentido de la mujer. No obstante, la mujer guaraní siguió siendo consultada y siguió siendo de alguna manera la líder espiritual, ya quizá borrándose los grados originales, estamos hablando del contexto misional, pero que logró una especie de fortaleza, y eso se puede desentramar desde las esculturas, desde las propias maneras de relación que había en la propia misión, del valor que seguía teniendo
del liderazgo del matriarcado guaraní. Eso un poco para entender por aquí un poquitito, a ver si no sé si Carlos volvió, no llegó a entrar otra vez, continuamos de todos modos. Carlos. Isabelino, aquí estoy justamente reconectándome, así que avanzamos con el tema de las preguntas mientras yo me reconecto. Totalmente, Carlos, sin problema. Entonces, Modera vos nomás, por favor, Isabelino, el tema de las preguntas hasta que yo reingrese. Gracias. Correcto, correcto. Vamos a abrir entonces un poco los micrófonos. Yo perdí nuevamente por aquí. A ver, me estoy viendo a la gente. Aquí les veo nuevamente. Correcto. Parece que hoy es el día de la contratecnología, pero vamos adelante. Abrimos para la conversación sobre este tema. Yo lo que en el fondo estoy tratando de ubicar es un poco cómo ese cambio, esa nueva forma de vivir que nos llegó en la colonia, hizo también unos cambios en el mundo guaraní, una forma de acomodarse, diríamos, pero que el mundo guaraní continuó paralelo con su manera oral de resolver sus reuniones. Hay relatos de Manuel Peramá, hay relatos de Festivo, que nos cuentan que las reuniones, la plaza, por ejemplo, seguía siendo lugar de reunión de ciertos encuentros. Incluso sabemos que hay ciertos juegos que se mantuvieron, ciertas maneras de recreación, que eran paralelos o que cuando terminaba lo ortodoxo, de alguna manera, digamos, comenzaba lo otro. Carolina, te escuchamos. ¿Está cerrado tu micrófono, Carolina? Ahí está. Ahora sí te escuchamos. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Buenos días para todos los compañeros también. Bueno, con respecto al tema de los cambios que se han incorporado a la cultura guaraní desde la colonia, yo creo, y esto es un aporte para los compañeros, bueno, quizá muchos lo deben saber, gente que es docente, yo soy estudiosa nomás del tema, pero eso ocurrió y viene ocurriendo desde la traída de esclavos desde África, porque ellos, si bien, y hay un libro que se llama Raíces, donde se hizo la película de Kunta Kinte, no sé si alguien vio que incluso una serie de televisión que yo no había nacido, pero me la contaron. Kunta Kinte es africano y viene a vivir a Estados Unidos y finalmente termina acomodándose a la cultura del Estados Unidos negro, ¿cierto? Pero a través de la realidad, él le cuenta a su hija, después a su hija le pasan mil peripecias y termina toda la familia hacia adelante, sabiendo de la existencia de Kunta Kinte y del río Bibolongo y en fin. O sea, yo creo que el cambio en la cultura guaraní, en lo referente a lo religioso, y espero que sea así, perdónenme por mi anticlericalismo, pero es como una especie de costumbre inveterada que en algún momento fue fachada para la vida cotidiana y ahora finalmente por costumbre inveterada se quedó en la población. Ahora lo interesante sería aumentar la oralidad para un poco compensar y no perder la cultura guaraní. Eso es todo. Gracias. Correcto, gracias, Carolina. Doctora Mercedes, la escuchamos. Hola, buen día a todos. Quería contar algo de esta cuestión que se mantiene en la oralidad hasta el presente. Bueno, primero las coincidencias, porque hoy estaba leyendo y encuentro un árbol que se llama Ibirapayé, que era el árbol del que extraían una resina también los jesuitas después cuando vieron las aplicaciones que tenían para los niños, esa resina del árbol.
Así que me pareció interesante que justo que leí eso aparece la conversación sobre el cedro, ¿no? Y sobre los árboles. Bueno, lo siguiente quería comentar. En mi pueblo, en mi ciudad donde nací, en La Paz, siempre estaba poblada en las costas por los isleros, que eran descendientes de los guaraníes de las islas, que eran muchos de ellos pueblos guaranizados. Pero sin embargo había frases que yo las recuerdo, como por ejemplo que llovía con sol y como que había un temor cuando decían se está casando la hija del... Entonces decían ese añamenbuy. Y eso es una cosa que se mantiene, pero venía de ahí, de la oralidad. Y otra cosa, una palabra muy curiosa, que nosotros copiábamos y repetíamos, después yo me enteré el significado y me quería morir. Cuando queríamos decir, no te preocupes, eso es caracha. Y eso es guaraní. Esa caracha es como una costra, una enfermedad de la piel, ¿no? Bueno, eso escuchaba yo de niña, más otras cosas que no me vienen ahora porque, bueno, el tema era el añamenbuy. Bueno, eso nomás quería contar, cómo se mantiene en esos pueblos, porque personas que no escriben, solo la lengua. Y como dijo el padre Meliá, es más fácil que una lengua escrita se desvirtúe y se pierda que una lengua oral. Eso quería comentar, nada Agregar, más. sí, el mote o el apodo o hasta en grado, colegas, y ahí pensamos en el caracha que dice Mercedes. Es interesante porque es rondando incluso un poco peor que el añamenbuy. O sea, uno preferiría ser hasta hijo del diablo antes de ser más que cosa. Es ¿Sí? la porquería, lleva al extremo de que... Como tampoco, sarnoso, algo así, como eso es lo que yo sí, pero entendía. es interesante porque la palabra originalmente se le adhería solo a los que hacían el tepuj, es decir, a los que le vengábamos, no al interior ¿A de la los que qué? comunidad, no al interior de la comunidad, era a los que se les vengaba. No se olviden que hablábamos Se de les que dejaba afuera. la palabra tepuj, el tepuj que hoy como para comprar, originalmente era la venganza. Alguien pagaba caro. Después es pagar caro, pero para afuera. Es una venganza. Entonces, cuando llega la cultura de la colonia, evidentemente la cultura de la venganza, ellos nos venden cosas. El concepto que ellos tienen del tepuy, todo es, se vuelve a decir, yo tengo que, si yo pago, significa que yo me estoy, ellos se están vengando de mí. Yo estoy pagando un alto precio para vivir. Entonces, es una venganza de ese pueblo. Y hoy, lastimosamente, de alguna manera, en guaraní actual, jepu es caro. Pero originalmente es eso, o sea, una costra sería, o un harapiento, una caracha, vendría de afuera, no sería de dentro de la comunidad. Es algo muy interesante, perdón, porque estos grados que nos llegan, insisto, nunca va a ser una impronta. Si alguien se da cuenta que era caracha o añamenbuy, se va de la comunidad. Así nomás. O sea, no hay necesidad de que te lo digan. Pero, Y eso lastimosamente, pasó hoy a también nosotros siendo niños. es una Y palabra. decíamos, cuando nos peleábamos con alguien, le decíamos así, era caracha. ¿Por qué? Porque es una palabra de venganza. Allí tendríamos que hacer otra lista de palabras que se usaban solamente para la venganza. Es decir, si yo tomaba al enemigo y para la venganza, entonces primero allí sí entraba, podríamos decir, el ñembo que hablábamos ayer de la burla. ¿Sí? Primero es hacerle sentir que estaba burlado. ¿Sí? Y una de esas palabras es el caracha. El otro, en realidad, es más
trozo en guaraní, es caraya, así como suena, caraya. El otro es más que español, ¿no? Y es más, yo vengo peleando, por ejemplo, tráeme ustedes, hoy en el, a decir de Carolina, y también para hacer un poco mención a lo que ella estaba diciendo, hoy en el breviario o en la liturgia, como quieran llamarle, católica, que vino conservando muy bien algunas palabras que solamente se conservan allí. Por ejemplo, la palabra tapiá, que conserva el único lugar que se conserva es allí. La palabra tapiá es una palabra ritual, original, que significa que todos estamos, todos formamos parte y es para siempre. Son dos cosas al mismo tiempo, la palabra tapiá. Hoy se traduce también como algo para siempre, pero también significa todo. Nadie está excluido en el tapiá. Y la liturgia católica la conserva en algunas oraciones diciendo tapiáhuana, es decir, para siempre y todos juntos. Y eso, pero ya lastimosamente tampoco la carga llegó hasta hoy, ¿verdad? Se entiende por juntos o por nada más. Y la otra palabra que se perdió, de alguna manera se está perdiendo en la liturgia paraguaya al menos, es la carga que tiene el tema de el Mbaeposhir, que hoy en Mbaebaí. Mbaeposhir es el demonio que se conserva en el Padre Nuestro, en la traducción original de Montoya, y que, bueno, por algún motivo fue quitado, y hoy se dice Mbaebaí hace unos 5 o 6 años atrás. Vengo peleando para reincorporar el Mbaeposhir en la liturgia, porque es el sentido original de la maldad. No es, líbranos del mal, sácanos del Mbaeposhir, no del Mbaebaí. Porque el Mbaebaí puede ser el efecto de una acción del payé, como nosotros entendemos, de esa magia mal utilizada, o del efecto también no en el sentido de lo corpóreo, porque hoy también se entiende el Baí como algo feo nada más, físico, o lo que se pueda ver. Lo que había hasta entonces, por ejemplo, era el Arabaí, el mal tiempo, pero ese no en el sentido de que ahí está el demonio, sino que es un reflejo del demonio. Hay que entender también eso. El reflejo del mal nomás. El mal es en la persona, en realidad, no en las cosas. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, una víbora, un yarará, que puede ser un ahí, porque es el mal en ese que puede hacer daño, y en el veneno que tenga puede hacer daño, sería el veneno en ese contexto. Entonces, esto también de la escritura que fue cambiando el sentido de ciertas cuestiones y de la carga que contiene para esas relaciones principales, y que fue yo diría, no degenerando, pero fue degradando el sentido sacro de la palabra, místico, y reduciendo a ciertas cuestiones que hoy, de hecho, a cualquier guaraní parlante puede caerle gordo una explicación de esa línea. ¿Por qué? Porque ya se hizo idea de lo que era la palabra. Y no nos olvidemos que el propio Meliá dice que es una lengua indígena hablada por no indígenas, es decir, ya en otro contexto. Y entonces eso mismo hace de que también, como es tan grata esta lengua, que permite también volverse nuevamente de alguna manera a sobrevivir en ese otro contexto nuevo. Que no sé si son criollos mestizos al final, que mezcla de Dios y pantera. Podemos a partir de allí pensar de que en ese contexto tenemos un grado allí. Y allí lo que la otra Mercedes, si te viene otra palabra así, por ejemplo, yo te digo otra, que es, por ejemplo, en el sentido de pregunta. Cuando uno pregunta, ¿qué quieres? Es una palabra mucho más profunda que se va perdiendo, y yo muy poco lo suelo escuchar hoy, y no sé, los diccionarios recogen todavía, porque no, ahora mismo me viene en la cabeza.
El Mbaupé, que lo escuché mucho en el mundo que en vida. Mbaupé. ¿Qué significa? De alguna manera, el porqué del español, pero también significa el para qué. Mbaupereyu, ¿por qué viniste? Y Mbaupereyu también, ¿para qué viniste? Son las dos cosas en una. Es muy profunda la palabra porque el Mbaupé es cuando yo ya estoy en un último grado de desesperación, diríamos. No olvidemos que el mundo guaraní no se desespera, pero diríamos que yo quiero saber la profundidad y ya te estoy haciendo la última pregunta de Pilato ante el pueblo y te digo Mbaupé. Es una pregunta de límite, diríamos, dentro de la filosofía. Tal es que hay cosas que no se preguntan con el Mbaupé. Por ejemplo, Mbaupé o Manó, ¿por qué murió? No sería una pregunta guaraní. No sé si me estoy explicando. Hay cosas de la oralidad que nosotros podemos decir, bueno, preguntémonos por qué se murió fulano. No, eso no se pregunta. Y mucho menos con el Mbaupé traducido. El cuidado que hay que tener con lo sagrado, con estas palabras, también tiene su fortaleza. Y bien por la doctora que nos trae esta palabra que se usa como motivo de venganza. Es externo. Todo lo que ustedes puedan usar de epítetos que puedan denigrar de alguna manera nuestro concepto son términos de venganza. La palabra primero es el que venga, no la muerte. La muerte es como un premio. Por eso es que lo tienen allí. Lo tienen en danzas, lo tienen en... Estamos hablando y de lo que Carlos alguna vez nos graficó y siempre le dejo algo que en español, creo que llega mejor cuando habla el de la antropofagia en el mundo guaraní. Se le dio el nombre de antropo porque es la persona, pero no nos olvidemos de que estamos hablando de solamente una cuestión ritual y de que es el espíritu con el cual se venga y por eso de alguna manera lo que vemos de afuera pudiéramos decir que hay un ensañamiento contra la sangre y tenía muy claro dónde estaba el chip porque es el cerebro el que está en cuestión. En cuestión es el cerebro, no es otra parte del cuerpo. Es interesante porque si bien ayer decíamos que lo que procede del pensamiento ocurre en el Apple, tenían claro que la oralidad y toda la maldad pudiera producirse en este nivel. O sea que si comenzamos miren un poco a dilucidar dónde se produce el bien y dónde se produce el mal en el mundo guaraní. Es decir, a nivel de corazón, a nivel de cerebro. Son dos relaciones muy interesantes. Entonces lo que hay que atacar es donde se produjo ese mal. Entonces la manera de eliminar es partiendo y repartiendo el mal, porque uno solo tampoco puede con el mal. Y ahí vamos en un rato a hablar también de que otras cosas se comparten, que en nuestra cultura no se comparte. Bueno, Carlos, ¿tenés micrófono? Isabelino. Gracias. Sí, doctora. No corte allí. Aquí vamos con Carlos nada más. Quería saber si sigue vivo, porque le parecía más así. Bueno. Aquí estoy. Estamos bravos. Saliendo de problemas técnicos, aquí estamos de vuelta. Ustedes saben que a veces suceden estas cosas, por ahí más estando en el interior de una provincia. Bueno, seguimos con el tema de las preguntas, así si hay alguien más, para darle un poquito de respiro a Isabelino, que pueda continuar. Ahí veo que Berta dice que se retira unos minutos. Berta, no te pierdas que tenemos algo. Esperamos sobre el final. Isabelino, si querés tomar un poquito de agua mientras yo te cubro, mientras descansas un poquito.
avanzamos, reviso un poquito el chat. Hay gente que se me ha perdido por ahí por el tema de que interrumpí la conexión. Un tema interesante con el tema de lo que decía Mercedes con el tema de la caracha, es que se imputa a una persona. Es común el término carachento decirle a uno. O sea, decirle a una persona directamente como el portador de la caracha. Ese es el carachento. Y la gente hoy lo repite y ni siquiera sabe a lo mejor de dónde viene, o recuerda de dónde viene. Bueno, miramos. ¿Perdón? Pues también hay, no, que quería agregar porque recién se me cruzó, que también hay mucho de este guaraní que quedó en las canciones de Linares Cardoso, que recoge muchas palabras, Cambaí, el negrito del agua, y todas esos duendes por ahí del litoral, ¿no? Sí, claro, bueno. Esos números del litoral. De los negritos del agua es una leyenda casi esparcida por todo el territorio guaraní. Y todos lo tomamos como propio, ¿viste? Acá no me pasó en esta región, acá en esta zona, en esta lagunita de acá, era lo del negrito del agua. Porque todos somos partícipes de esa región. Pero el que estaba en el remanso. Tal cual, sí, sí, pero siempre en todos lados pasa la misma historia. Es como, no sé, la campana de los jesuitas, las carretas de oro de los paraguayos en la guerra, o sea, se esparcen por toda la región y terminamos conviviendo con eso. A ver sí, si... lo que pasa es que La Paz es cerquita de Corrientes y hay mucha influencia también. Sí, claro, sin duda que sí. Y más que nada, el río Mercedes, el río es río, que permite la fluidez. Y las islas. Claro, la fluidez. Que son hermosas. Bueno, voy a apagar ahí, Carlos, Mercedes, una cuestión ya que está mencionando el tema del oro, que no podemos dejar de mencionar. Decíamos recién de que si bien las palabras son las que se acunan y se acuñan en el mundo guaraní, lo material pasa desapercibido, y una de las cuestiones es que justamente a ellos no les interesaba la cuestión del oro, por ejemplo, que era parte normal de la... Entonces, para encontrar ciertos rasgos guaraní en cosas antiguas, de repente, todo lo que se pudo encontrar de pequeñas vasijas, estamos hablando de la poca arqueología que tenemos, de platos, de ñaés, no, la pintura siempre, la poca pintura que se encuentra están con los colores en guaraní. No, nunca se le antojó pasar el dorado que en las misiones se usó. Y evidentemente el dorado es una pintura ya del maestro, en este caso, que pasó por las misiones, pero los colores guaraní, y podemos encontrar las degradaciones propias de los colores, pero no más de estos 5 que habíamos citado al inicio y todas sus degradaciones posibles. Entonces, por ahí, para que se ubiquen un poco también en esto de que uno va acumulando en la vida. Entonces, sí tenemos bibliografía. Si la doctora Flavia Fanny quiere compartir alguna bibliografía con nosotros respecto a pinturas, a arte, por favor, le vamos a agradecer también. Yo sé que ella tiene un cúmulo por ahí guardadito, por lo menos que se pueda adquirir o que se pueda encontrar en línea. Entonces también va a ser muy bienvenido su aporte aquí. Correcto. Carlos, ¿está por ahí? Aquí estoy. Correcto. Continuamos, entonces, si no hay alguna pregunta más por ahí. Continuamos, y como estamos entrando en la recta final, las cosas que, digamos, no va a haber próxima clase de aclaraciones o cosas por el estilo, lo que tengan para preguntar, no hay problema, vamos tratando de hacerlas en el momento a las consultas, así no nos quedan cosas pendientes. Recordá, Isabelina, yo en algún momento te había comentado el tema, si podíamos aclararle un poquito el tema de las diferencias entre
los Mbda, Abba, Ñandeva, o cosas así por el estilo, enunciados nada más, Isabelino, como para clarificar de que nos estamos refiriendo. ¿Por qué nos quedábamos hablando del tema Mbda nosotros? Correcto. Entonces, compartiendo nuevamente por ahí pantalla. Bueno, ¿qué implica entonces en este contexto para el mundo guaraní la aparición, digamos, de la escritura? Y decía, me leía en varias de sus ponencias, no es la escritura la que va a salvar a la lengua, refiriéndose al contexto guaraní, sino la sociedad que la sigue hablando. Y por eso es la importancia de la conservación y de la revisión de cómo esta lengua también si bien como vemos, y vuelvo, insisto, con la palabra paí, que en guaraní hoy actualmente se le llama al cura, que originalmente era el líder, el coordinador, al lado de la jaí, o quizá en grado, incluso yo insisto, hasta grado menor, de la mujer, que era me parece que lo espiritual, considerando que el pueblo es tan místico, era lo más importante, la lideranza espiritual por sobre lo material. Entonces tendría, y yo lo siento, yo lo vivo de esa manera, porque hasta hoy la cultura tiene un fuerte matriarcado, aunque no lo aceptemos, una fuerte carga que se descubre de tanto en cuanto y que debería formar parte de la educación nuestra sistemática, de modo a que no estemos en disputa por un matriarcalismo moderno, por decirlo así. La lengua, por lo tanto, sirve en este contexto para pensar en diferentes momentos como ese transporte de todo ese vehículo que nos trae la cultura. Y en ese sentido, pensemos en otros factores que identifican a este mundo guaraní. No hemos hablado hasta ahora de esa gran comunidad de parientes, del cual forma un tecuy, ¿verdad? Una persona de la comunidad. Y en esa relación primaria al interior de una comunidad y antes de la colonia, existe un sistema de relación que le llamamos nosotros de la lengua el cuñadío. Es un sistema en el cual la relación, como es familiar, como es tan familiar, se extiende el parentesco. O sea, cuando una hermana, mi hermana, diríamos en nuestros términos, se casa y tengo un cuñado, evidentemente ha demostrado ciertas cualidades para nuestra familia. Y hoy esas cualidades espirituales que demuestra que forma parte de mi familia, de nuestro gran hogar, y vivimos todos juntos y compartimos. Entonces, en guaraní la palabra esto va ya, voy a escribir por acá. Ahí está en el chat. ¿Qué significa? Toba es cara, ya es pegado. Es decir, no es mi otra costilla, es mi otra mejilla, es mi otro rostro. Entonces es interesante cómo trasciende esa mi expresión en el otro, y el otro ahora su expresión es también para mí. Ese sistema de relación hace de que unifique. Insisto, por ejemplo, nadie puede hacer caracha al interior de esa comunidad. Tenga que ser externo. Entonces, cuando
Llegan los españoles, también cambia el sentido, porque ellos tienen, nos entregaron a sus hijas, qué bueno. Ellos pensaron en principio que la relación iba a ser de armonía, del ya, del encuentro, cosa que no fue así. Los consideraron indígenas como ellos en principio. Es decir, ellos lo pusieron en su mismo nivel, cosa que los otros no lo hicieron. Es interesante, tendríamos que comenzar también un poco a ver desde ese lado. Entonces, como tal, en ese primer contacto no había Tayuruá, había cuñados, había una relación horizontal, hubo digámosle, no solo intento, sino ellos confiaron plenamente de que estas nuevas personas tendrían esa cualidad, sí, aunque mimetizada bajo ropa, bajo ciertos aperos, eran un poco distintos a ellos, pero nunca los vieron con ojos de malicia. Y quizá eso es lo que nuestros historiadores cuando nos dicen, sí, fue un encuentro así, donde los guaraníes le entregaban a sus mujeres. No fue tanto así, ¿verdad? En un primer contacto fue así, pero luego eso ya se convirtió en lo que ya conocemos todos, ¿verdad? En un gran genocidio, en violaciones, en desprecios, en todo lo que ya sabemos posteriormente. Pero en un principio, ellos creyeron que ganaron a los demás con someterle a su sistema. Y ahí comienzan ciertas resoluciones modernas de lo que es, por ejemplo, la poligamia. Si bien la antropofagia intentábamos explicar recién, también la poligamia tiene lo suyo. En nuestro concepto, la poligamia que se entienda como el hecho de tener varios esposos o esposas. En el contexto guaraní, esto está diversificado considerando el valor espiritual que pueda contener la persona. Y no está pensada desde esa cultura en donde hay solamente una relación de hechos, sino la relación es espiritual. Entonces, tampoco todos los varones pasan por ahí tienen las mujeres que les parecen. No pasa por ese sentido. Es decir, también luego se inventó la palabra en guaraní para ese i que les decía ayer tan importante, imbae, ishupe para él. Entonces ahora también agregaron la palabra icuñá o su simple mujer. Agregaron también. Es decir, hay nuevas palabras que al acercarse a la colonia también ellos se dieron cuenta de ciertos grados que los colonizadores los convirtieron, porque al final al no aceptar, al darse cuenta de que no formaban parte de su sistema, que seguían atentando contra su sistema, ellos también bajaron un cambio y bajaron el sistema, porque la mujer hasta entonces podía concebir de un varón y otra mujer con el mismo varón y otra mujer con el mismo, 3, 4, dependiendo de las cualidades que tendría que transmitirse para la prosecución de esa espiritualidad. A lo mejor aquí me están diciendo ustedes, pero vos estás defendiendo algo indefendible. En nuestra cultura sí, pero para el mundo guaraní es la transmisión de esa espiritualidad, de esa cualidad que tiene. Si pensamos, por ejemplo, en uno de los nombres más reconocidos que la historia nos marca, en el caso de Arapú Sandú, él sabía sentir el mundo, sabía escuchar el mundo, sabía estar en el mundo y descifrar los designios del espacio. 3 o 4 cualidades significa que habrá tenido 3 o 4 en el nivel que nosotros quisiéramos llamarle esposa. Por eso la palabra esposa en guaraní es tendí de co. Tendí es algo reflexivo en guaraní. Si buscamos un sustantivo reflejo, tendí. Y de co es la vida, es decir, lo que contiene en ambos la vida del otro.
nadie es atado en el sentido de lo que nosotros consideramos esto, ¿verdad? Del ritual cristiano o moderno, como quieran llamarle, del casamiento, sino la idea es conservar todas las cualidades posibles, y por eso en este parentesco había un montón de elementos que hacían de que lo que nosotros vemos como poligamia era simplemente una transmisión de la cualidad de la sea, también no todas las mujeres podrían, se iban eligiendo en las ceremonias, para eso se les comunicaba. Ahí están nuevamente los sueños, el volverse palabra. O sea, estamos hablando de lo que también se nos trae desde la antropología originalmente antes de la colonia, y lo que la colonia nos pone como nombre. Y llámese también desde las misiones jesuíticas. En ese sentido del gran parentesco, los jesuitas logran ubicar dentro de las misiones, por ejemplo, a los parientes en un sector o dos sectores. Nosotros llamamos cuadras a esos sectores. Una tira de casa de 120 metros. En esa tira de casa vienen todos los parientes de ese clan a vivir. Y en el consiguiente. Estamos hablando, Carlos nos mencionaba ayer 7,000 en una comunidad, un pueblo misional. Y hablamos de una relación comunitaria mucho más pequeña, de un taba, de una relación de parentesco, y que cuando se encuentran también entre ellos, la forma de relacionarse justamente era el cuñadí, es decir, yo puedo convivir con la otra comunidad siempre y cuando era aceptado, no en el sentido de ofrenda. Entonces hay que, yo estoy queriendo sacar esto, no es que, ay, yo le entrego a la mujer y bueno, esta es nuestra ofrenda y feliz de todo. No, es el sentido de que la vida vibra en la mujer y la mujer es el único que puede unir a los pueblos. Miren un poco a la gente que yo no voy a entrar en el discurso a favor o contra el feminismo, sino solamente quiero decir que la gente que se pronuncia en liderazgos modernos, hoy en Paraguay hablamos, por ejemplo, de que se está buscando a través de una ley la paridad en los cargos públicos. Imagínense que en el mundo guaraní esto estaba tan claro. La mujer es el que lleva la posibilidad de unir y de conservar a la comunidad, a las comunidades. El tiempo que decíamos, evidentemente entró la hora, entró las campanas, el sol seguía siendo el sol, pero por eso de alguna manera los relojes, si ustedes se preguntaron, ¿por qué no inventaron otro tipo de reloj? En Europa ya no había en esa época, los relojes eran solares en las misiones, para implicar que evidentemente el sol seguía dando la pauta del tiempo. Imagínense cómo ellos descubrieron ese sentido también y lograron. A eso es lo que le llamamos nosotros, cómo lograron someter de alguna manera muy diplomática y lo que llamamos sincretismo, toda esa historia, ¿verdad? Pero que cómo convivieron, esa es la palabra, me parece más exacta, cómo convivieron. Entonces, en ese tiempo también pensar de que ya no es quizá estrictamente, seguían los tiempos, porque ellos se seguían levantando con el ave del trinar de la madrugada, del lucero matutino, pero después ya había la hora regular que se iba dirigiendo. Carolina, ¿querés preguntar algo por ahí? ¿Te escucho? Ahora sí, perdón, lo que pasa es que no me pude contener porque hablando de los relojes y de la hora y de que el sol seguía marcando la pauta, eso
no es que se lo enseñen a todas las personas que sean ciegas, pero eso, pues yo crecí en el campo, aquí en Chile se utiliza mucho, los campesinos, por ejemplo, cuando trabajan, bueno, ahora hay relojes celulares, pero hasta hace no mucho, veía la hora a través del sol. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no podía ver el reloj, no podía ver tampoco la televisión, como para saber qué hora era, y un señor que era mayor me dijo, mira, cuando sea el mediodía, el sol va a estar por este lado de tu cara, así, justo aquí. Cuando sea de tarde, va a estar justo aquí. Cuando sea de mañana, justo aquí. Y cuando no esté en ninguna parte, cuando no sientas el calor en ninguna parte, está de noche. O está nublado. Y ahí tenía ya que preguntar. Pero todavía se sigue usando el tema del sol. A mí me impresionó y me emocionó un poco porque el dilema a mis cortos años era cómo saber a qué hora tenía que hacer tal o cual cosa. Entonces, y esa fue una manera que se utilizó, no sé a quién se le ocurrió, y creo que fue el conocimiento solo de este señor, porque era muy mayor. En ese tiempo tenía 80 años, ahora ya, bueno, no habita en este universo físico, pero, a él se le ocurrió eso, cómo enseñarme a tener una referencia horaria, al menos. Perfecto. Evidentemente, Carolina, gracias por tu aporte. También podemos compartir lo mismo en el mundo campesino. Hoy está en discusión, por ejemplo, para graficar nada más, en la Cámara de Senadores, ayer el Paraguay resolvió que se va a ir cambiando la hora como se vino haciendo. Pero el cambio de hora en Paraguay se hizo según lo que tenemos del reporte desde el año 73 para adelante. Pero yo les puedo asegurar de que jamás, ni antes del 73, ni posterior al 73, a no ser que sea por el tema de horario escolar, solamente la escuela es el que tenía hora. El resto del día no tiene hora. Por eso que yo me puedo reunir con Carlos esta tarde y puede ser a las 2, puede ser a las 3, siempre que sea la tarde, o a la tarde, al final de la tarde, pero, o mañana, o nunca, como dice él, ¿verdad? Porque sigue siendo mi tiempo. Es decir, hay cosas que, digámosle en un sentido más cristiano, gracias a Dios, se siguen sosteniendo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas Isabelino, permitime un agregado ahí sobre eso que estás diciendo, que es tan aceptado que no te debes enojar, o sea, quedar a las 5 y no ser nunca, o después reprogramamos, o no voy, o no llego, no te debes enojar porque debes entender que funciona así. Y no solo entender, Carlos, sino compartir. Porque hay otra cuestión ahí del tiempo. Por ejemplo, vos me decís, vamos a conversar, yo tengo un rato para conversar. Tu rato es de 10 minutos, de 15, de 20. Pero mi rato puede ser toda la mañana. Mi rato puede ser todo el día. O sea, el tiempo rato o ratito, como le decimos nosotros en castellano paraguayo, un ratito que ahora dice, 3 horas llevan conversando. Porque era un ratito, sí, porque su ratito no es el mismo rato. Aquí, por ejemplo, a mí me complica, me dicen las 9. Y yo estoy acá, ¿verdad? Y Carlos ya me dice, por dónde andamos a ver las 9? Porque mi ratito con otra gente todavía no terminó. Y lo mismo me pasa ahora. Yo ya estoy mirando, me falta una hora nomás ya. Y yo me complico con ese tiempo. Si me liberan del tiempo, yo no tengo problema. Y muchos de los originarios guaraníes todavía conservamos esa cuestión del tiempo. Les doy nomás una pauta, no sé si pasa en los países de ustedes buscando identidad guaraní, de que alguien entra al médico y, bueno, al menos ahora en Paraguay por eso se ha puesto que más de tantos pacientes no va a atender el médico. Por una cuestión no es que no puede atender, sino es que se pasa conversando con el paciente. Y hablando de la enfermedad y toda la historia, ¿no? Pero es una charla. Y si no hace esa charla, el paciente probablemente tampoco va a ser atendido. No sé si Héctor está por acá.
pero no es perder el tiempo, sino perdernos en el tiempo. Jamás importó. Y hay otro más enfermo ya sí, pero es mi tiempo ahora. Y en eso sí estamos, por eso los tiempos son comunitarios. Y por eso el enfermo de la comunidad guaraní se iba a la casa del chamán a quedarse el tiempo necesario. O sea, son cosas que quizá sigamos, y hablando aquí, justamente hablando de cómo fue cambiando el sentido también de estos médicos. Decíamos ayer, e incluso ahora tienen santos, ¿verdad? Tienen imágenes, esculturas, tienen oraciones cristianas para ya en sentido ya no guaraní, sino hijos de estos que se aprendieron. Entonces, pensar en hechicería es un concepto evidentemente nuestro, ¿no? Y un momentito, por favor, que necesito acá, Carlos, un segundito. Estoy te cubro aquí. Entiendo. Bueno, quizás para los asistentes en la sala, como tuvimos una interrupción, tengamos que editar el tema de la grabación, que quede entre el pedazo que estuvimos grabando nosotros aquí, lo que grabó, lo que podamos recuperar de la transmisión del canal de YouTube, pero la tendremos que rearmar. No saldrá a lo mejor como las otras, pero también dará, sin dudas. Estamos coordinando algunas cosas con Isabelino, por eso por ahí con nuestras pausas. A ver, yo no sé si, vuelvo a repetir, si a todos les llegaron el tema de las clases, si hay algunos de si tienen todas las grabaciones, si pudieron descargar, si pudieron usarla desde ahí, o si el tema de los videos, el tema de los archivos, porque hay algunos archivos que eran muy grandes, el archivo... Perdón, Carlos. Bueno, yo no quería abrirme antes, pero tengo que hacerlo en público. Necesito, Carlos, que me envíe por favor el link, porque estamos teniendo problemas con una persona que va a entrar. Te paso a vos, te paso ahí por favor, por WhatsApp. Ahora mismo, porque me está mismo ahí por WhatsApp. Gracias. Ya mismo bueno, ahí por WhatsApp. Es una sorpresa que tenemos aquí para compartir después de todo esto. Al final, para mí es una gran oportunidad y bueno, vamos a ver cómo funciona para todos. Correcto. Entonces, hablar de hechicería es un concepto nuestro, decíamos, pero la hechicería es en el concepto de buscar respuestas, correcto, de buscar respuestas a cuestiones, por ejemplo, de la salud, o que también tenga que ver, por ejemplo, con el uso. Recién hablaba ahí la doctora Mariana Mercedes, perdón, nos hablaba del uso de ciertas sabias, la mezcla, lo que sería un ungüento, o lo que nosotros hoy podamos determinar como efectivamente como un antiparasitario o un ungüento anti para los mosquitos, un repelente, ¿verdad? Entonces todo eso, pero con cierto grado de oración, y ahí está la cuestión de la oración, de la palabra que se repite, la palabra que viene alrededor de esto, ¿verdad? Entonces se puede decir de que eran hechiceros porque daban, por ejemplo, de tomar un té y el otro se sentía extasiado. ¿Y qué era el té? Y era el caúl. Era
bebida alcohólica a su máxima potencia, ¿verdad? Yo no sé si 90 grados serviría para marcar esto, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son estas cuestiones que hay que entenderlo por lo sencillo también? Y estas cosas de repente son bebidas sagradas, nosotros hoy lo tomamos o lo usamos para otros fines, pero en el sentido comunitario tiene su momento. Entonces, todas estas cuestiones que para nosotros hoy tengan otros conceptos, en el mundo guaraní tiene un sentido original, es decir, un sistema de convivencia, cuñadillo, un sistema de prolongación y proyección de la vida espiritual, lo que nosotros llamamos poligamia, un sistema de convivencia familiar dirigida por un, a ver, Carlos, necesitamos Sí. código y contraseña, por favor. No pide, pero ya te paso. Gracias. Entonces, pensar en esto también implica que el tiempo es distinto. Decíamos los ratos, los ratitos, o la tardecita, como decimos nosotros muchas veces, que no existe en el idioma español, evidentemente, que es un tiempo concreto, que es el Ka'aruete, Ka'arukutum. Yo hice en un artículo una vez una lista de palabras con más de 24, no horas, sino 24 palabras que va indicando los diferentes momentos, que algunos cursan segundos, solamente segundos, pero que tiene que ver con el sonido de un ave, con el movimiento del sol, con una cosa más clara, con una cuestión aquí. Entonces, por ahí que pudiéramos nosotros entender también que la hechicería no es otra cosa que quizás cosas raras que nosotros no sepamos. No nos olvidemos, por ejemplo, el tema de, perdón, no nos olvidemos el tema de, ¿cómo se llama esto? De la resina que se hace la pelota, por ejemplo, lo que sería después El caucho. el caucho. Por ejemplo, que en principio el caucho también, como es la savia originalmente, se usa, por ejemplo, para atajar ciertas heridas, por ejemplo. Y parece eso magia, ¿verdad? Porque se puede ver hasta incluso ir curando una herida. Quizá el temor, por ejemplo, ante una hechicería puede ser una araña y una araña grande, que me viene el nombre guaraní, me viene los castellanos ahora mismo, bueno, una que haga un buen hilar, una buena tela, es el mejor de los, Carlos, mi castellano se me fue totalmente. Cicatrizante, cauterizante. Sí, para atajar en realidad para atajar la sangre. Coagulante, es el mejor coagulante que existe. Entonces, por ejemplo, estas cosas, imagínense que el que no sabía y el que se queda sorprendido por esto, entonces hace una imposición de mano con esto y se cura, por ejemplo. Entonces, todo esto, y también no nos olvidemos que como son muy buenos oradores, hacían aparecer ciertas cuestiones también de manera fantástica. Y sus relatos son fantásticos. Si uno no sabe, hasta pudiéramos decir que es un gran mentiroso en el fondo. Y podemos hasta dejarlo en ese nivel, porque nosotros no entendemos cómo haya ocurrido ese gesto majestuoso para... Bueno, esto por lo menos para resumir por ahí lo que se refiere a estos otros factores identitarios que estamos hablando y de la posibilidad de que podamos también nosotros conversar en estos dos aspectos, ¿verdad? Por un lado, hablábamos a primera hora sobre lo que consiste, o lo que consistió, al menos para el guaraní, ese cambio radical que ahora no solo el albú hablaba, sino también el cuatiá comenzaba a hablar. El cuatiañe, cuando yo digo cuatiañe, no traduciría, es realmente traducir el libro en guaraní, ¿verdad? Pero significa en este sentido de miedo. Hay que entender la carga que hay detrás de esta palabra originalmente.
Quizá también en el sentido de que podríamos pensar que tendríamos que recuperar entonces, en vez de, hoy en guaraní moderno también, en paraguayo, nosotros decimos jaí para decir escritura, y sabemos hoy entonces que es cuatiá, y son los primeros rasgos que hay de dibujos, de formas. Entonces, volver palabra, volverle parte de esto, entonces sería de alguna manera también el Ñembo Cuatiá, por ejemplo, que habla ya Montoya a 1643. Él habla ya de la escritura como Ñembo Cuatiá, como volverse en la escritura también, no solo Ñembo es, sino volverse también escritura. ¿Y por qué? Porque había el abacuatía, había en la persona pintada con todos esos rasgos característicos para una u otra fiesta, para lo que fuera. Entonces, esto mismo, ¿verdad? De pensar en la otra parte, es decir, hay palabras o hay cuestiones interesantes que conciernen al mundo guaraní, que también a la aparición de la escritura como que cambiaron radicalmente, y que no solo cambiaron, sino nos tratan nos quedamos con esa impronta de que, eran unos poligámicos, eran antropófagos, eran hambrientos, harapientos, y toda esa historia que muchas veces en una primera lectura así nos llega, ¿verdad? Entonces, interpretar los conceptos también y cómo fue cambiando y cuál es el sentido hoy de esta palabra en otros contextos ya no indígenas, pero que también el mundo indígena sigue teniendo el mismo valor. Eso también hay que resaltar. Los Mudá, así como le pasaron, y ayer tuvimos la oportunidad de balbucear algo de Cádogan, que es una lectura que creo es muy importante que la hagamos con ese ojo clínico que Cádogan también la hizo, en el sentido de transmitirnos, y con una muy buena traducción objetiva de todo ese poemario, de esa teogonía guaraní, para comprender cuál es el origen, el sentido de las cosas, del mundo, de la palabra, y hacia dónde también se proyecta este mundo guaraní. Entonces, abrimos otra vez, Carlos, la posibilidad de preguntas y sí, conversar, porque estamos llegando un poco hacia la última parte y me gustaría que sí sea un conversatorio aquí, esperando una posibilidad que tenemos ahí a puerta, mientras tanto tratando de... Correcto. Bueno, abrimos los micrófonos para el tema de las preguntas, la participación, las consultas. Indudablemente el tema es apasionante para los que nos gusta la cultura guaraní, y da muchísimo para hablar. Indudablemente también el tema de la forma de profundizarlo, lo que decía Isabelino, poder hablar de los textos históricos o analizar el tema de los textos históricos, no solamente de Cádogan, de Bertoni, de Ruiz de Montoya, un montón de cosas podemos dar para profundizar con la cultura guaraní de hace unos cuantos años atrás y de la actual. Creo que cada vez se afianza más, con lo que veíamos con Isabelino, lo que por ahí manifestamos, de que hay palabras que en guaraní no se pueden decir así nada más, conociendo el idioma de cómo se dice, porque uno tiene que conocer los contextos. Indudablemente tiene que conocer los contextos. Para poder hablar tiene que conocer la cultura. ¿Por qué no le podés decir tal cosa? Aunque sea en castellano. Pero ¿por qué no lo podés decir? Fantástico, le damos la palabra ahí a Marcela, mientras admitimos una participante que está entrando, Isabelina. Bueno, yo quería preguntar en relación con el, no sé cómo llamarlo, guaraní paraguayo que se habla en la actualidad, o con el guaraní, digamos, que se enseña en los colegios
esta educación bilingüe. ¿Qué proporción por ahí diría usted, Isabelino, que queda de la lengua original, o si esto ha tenido una transformación intensa? ¿Y cómo es que a pesar de haber sido tan diezmado, perseguido y ocultado por distintos mecanismos y negado, como usted bien nos decía en otros momentos, nadie quiere ser guaraní, de todas maneras Paraguay es un país guaraní parlante, digamos. Esa era lo que me interesaba saber, algo de la actualidad, ¿no? Le resumo en la misma línea que defiende el padre Meliá. Si bien, y es en otro contexto, ya no en el mundo guaraní, sino referentes, diríamos yo, del mundo guaraní, no quizá los legales herederos, pero de alguna manera compartimos esta lengua. Y lo que la lengua la sigue haciendo viva es el mundo campesino y la oralidad del mundo campesino. Es la misma cualidad del mundo indígena que la conserva y que la escuela evidentemente no logró todavía captar. Entonces, con mucha, no sé si esa es un dolor, una pena o algo fantástico que se conduzca a otra lengua, digámosle, pero quisiera creer de que el acervo, esta carga que estamos hablando de elementos que hacen al mundo guaraní, evidentemente la academia no logró aún categorizarla, y gracias a la oralidad se sigue conservando esta misma carga. No sería lo mismo decir lo que estábamos diciendo hace rato de poner un añanembú, ¿verdad? O una caracha, hoy en términos de venganza, que hoy sí en el mundo campesino ya se entiende como tal, por ejemplo, que tampoco la literatura lo está recogiendo, de repente, ¿verdad? Puede ser. U otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la misma escritura, o palabras nuevas que se vayan creando de lo que llamamos neologismo, o actitudes, porque si bien yo, y termino con esto diciendo, a mí me pasa, Marcela, a mí me ponen una agenda, y aquí este señor que está hace más de 20 años me pone agenda, y él sabe que yo le puedo desagendar, porque Carlos conoce mi modo operandi, yo no lo tengo anotado, o sea, él habla de su agenda, pero yo sé que tengo, pero no sé cómo les explico, ¿verdad? Entonces, esto mismo, el tiempo no es el mismo, y eso no está escrito. Los valores de la relación familiar no es lo mismo, eso no está escrito, no está legislado. Incluso, aunque pareciera un poco fuera de contexto, pero hay que reconocer hasta la legislación. Hay leyes muy lindas, no sé si alguien acá sabe de derecho, pero el código paraguayo es el mejor escrito, según lo he entendido. Para nosotros, el código está en el código, está en su cosa. Nosotros tenemos nuestras propias legislaciones internas que siguen para nosotros, que por ejemplo, que incluso no es tan punitivo muchas veces como decíamos en la educación guaraní, simplemente es un retirar a embajada, por ejemplo. No siempre va a ser el golpe o en relación a la educación de la crianza, por ejemplo, pero también, por supuesto, ya en todo el otro mundo de los golpes, de los gritos, de estas historias que son proporcionadas. Eso en relación. Sí, Carlos. ¿Viste la conexión? Ya estamos en conexión, me parece. Le voy a dar a la doctora Mercedes y después voy a dar la palabra allí. Doctora Mercedes, sí, te escuchamos. Bien, cortito. Yo quiero saber, hablando de la lengua, esta palabra ima, ¿se refiere a esos tiempos ancestrales o proto-guaraníes? ¿A qué se refiere bien esa palabra? Evidentemente, doctora, que el IMA implica hasta, si nosotros queremos ponerle los 10.000 años, es el IMA, es el inicio. Por eso que cuando Cadogan recoge en la oralitura de este señor que le permite, dice, Tutunma, es decir, el origen
en ese contexto de la oscuridad. Entonces la palabra Alma va más allá. Y es como el grito, no solo ancestral, sino el grito del alma hacia esa eternidad que fluye hacia nosotros. Es algo interesantísimo. Cuando alguien habla de lo demás, increíble en una comunidad, yo creería que es el aspecto más sagrado para comenzar un relato, por ejemplo. Porque es la parte más importante, es lo que se te va a transmitir, es lo que necesitas para seguir sobreviviendo. Entonces, el conocimiento, el modo de ser, es siempre relacionado al más. ¿Sí? Gracias, doctora Mercedes. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, compañeros todos. Carlos, en nombre de la Fundación también Tierra Sin Mal, quiero permitirme presentarle a una gran amiga aquí, colega, que acaba de entrar. Teníamos dificultades hace rato. Yo estaba aquí nervioso, tratando de que esté con nosotros. Me refiero a la doctora Mariana Mampey. Doctora, muy buenos días. Sí, Maru, así está escrito, correcto y más, correctísimo tu guaraní. Doctora Mariana, saludamos aquí al grupo que estamos hace un mes y pico haciendo camaradería, compartiendo juntos, mientras que la doctora se acomoda ahí en el sistema tecnológico también. Yo creo que le hablé hace unos días en otro encuentro sobre ella. La doctora Mariana es una mujer fantástica, apasionada del mundo guaraní también. Es un poco conocido su trabajo en el mundo indígena, porque viene compartiendo, yo no sé qué grado ya tendrá actualmente la doctora dentro del mundo guaraní. Ella es médica de profesión y seguramente se va a presentar mejor. No sé si tenés, doctora Mariana, el audio ahí con nosotros. Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Lastimosamente tengo muy mala señal y si pongo mi video se corta la señal porque tuvimos una tormenta. Pero estoy muy agradecida por la invitación y lo que yo puedo aportar más, quizás no tanto desde lo cultural o lingüístico, sino desde la vivencia de lo que es la enfermedad, las distintas formas de enfermar que no coinciden con las enfermedades académicas de la medicina, y sobre todo ese gran aporte que hacen los MBIA, que es de donde yo más estudio, a la espiritualidad, o sea, a lo no material, como lo no material ya se lo denomina psíquico o emocional o espiritual, influye sobre las enfermedades. Y realmente a mí me abrió casi otro estudio de medicina, porque todo está permeado por esa espiritualidad, y si uno es un poco honesto con su pensamiento, uno se da cuenta que justamente tienen razón, que no es solamente materia, sino que la materia solo es el 50%, y el otro 50% son las leyes espirituales, redes o de energía que gobiernan esa materia, y eso los MBIA, y yo creo que los guaraníes lo tienen muy claro. Doctora, antes de continuar, me gustaría que te conozcan un poco mejor, si pudieras contarnos tu situación geográfica, un poquito más brevemente, el tiempo que estás trabajando, para que todos te conozcamos aquí a más profundidad. Y yo quiero que tu presencia... Yo soy médica. Sí. Sí, doctora, te escuchamos. Yo soy médica recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Después hice un fellowship en Oklahoma, en Estados Unidos. Después hice un posgrado en medicina antroposófica en Suiza y un doctorado doble en Suiza. Uno era sobre evaluación de
cualidad cualitativa de artículos publicados en las revistas médicas, y el otro fue sobre cómo se puede evaluar la calidad de un médico, o sea, la parte, cómo el médico se puede evaluar. Esos fueron mis dos temas de tesis, y después volví a la Argentina. Esos fueron en Suiza las tesis. Volví a la Argentina, al pueblo de Ruiz de Montoya, que está en el Valle Cuñapirú, en el medio de la provincia de Misiones. Y Ruiz de Montoya es la población de Misiones con más proporción de población indígena. Y yo ya venía desde mis estudios teniendo contacto con la población indígena Mbia Guaraní, porque había hecho la residencia en El Dorado, que es uno de los hospitales más importantes de Misiones, o sea, mi carrera. Y publiqué dos trabajos un poco más importantes, que uno es cómo es la cosmovisión guaraní con relación a las enfermedades, y otro que es la situación de genocidio que tienen los indígenas, evaluando la mortalidad infantil y la desnutrición en los primeros 6 años de vida. Doctora, tu presencia aquí entre nosotros, la invitación justamente es en esta línea. Nosotros hoy estamos cerrando este ciclo de este seminario, y evidentemente tu presencia aquí entre nosotros es algo, pero creo que vital, y entonces queremos escuchar parte de tu experiencia. Si nos puedes adentrarnos un poco más en ese trabajo que estás haciendo y darnos algunos elementos más, porque venimos analizando en realidad en este seminario sobre lo que el modo de ser particular guaraní antes de las misiones, es decir, lo que se pudo rescatar del ser sin ser colonizado, entender un poco desde la colonia, de estos instrumentos que nos llegan, desde la escritura, desde de estos comentarios, y finalmente también tratar de mirar qué es lo que queda todavía en este mundo guaraní, en particular de los Mbia del Paraguay, de los Pai y de los Abá guaraní que tenemos en la zona de influencia aquí donde yo vivo, también en la región oriental de Paraguay. Es más, coincidiendo, doctora Mariana, de que en esa condición de la búsqueda de espacios territoriales, es decir, lo que nosotros llamamos el ciclo alimenticio, no la simple andanza por el mundo. Hay ciertos Mbia guaraní que eran de mi comunidad que hoy comparten territorio contigo. Entonces, toda esta posibilidad de que nos comentes, y te dejo el micrófono abierto, y aquí seguramente el auditorio, pedí tu contextualización porque estamos gente aquí de Chile, del Uruguay, de México, de diferentes lugares del mundo, Brasil, que estamos compartiendo hace un tiempo. Y entonces, la doctora Mariana, como nos indicaba, vive actualmente en Ruiz de Montoya, en Argentina. Si copié bien también, doctora, y en consecuencia te dejo el micrófono abierto, y yo sé que las preguntas van a surgir algunas cuestiones aquí que queremos saber más de tu trabajo. Y gracias por estar adelantado con nosotros. Bueno, trato, porque esto acá fue muy sorpresiva, esta participación, pero viendo tu pregunta, Isabelino, es muy interesante porque yo trabajé en salud pública y toda mi intervención era de salud pública, con la noche de alimentos, de vacunas, de ver las enfermedades yuruá, por ejemplo la tuberculosis, y no tenía injerencia en las enfermedades que no son de los yuruá, sino que son de los Mbia. Pero en algunas oportunidades fui invitada a entrar en el Opuí para
poner mi parte de medicina yurua con la parte del Opiguá, de medicina en vía guaraní, y estos dos sistemas médicos se fueron como interconectando, enredando. Y ahí yo pude ver que los vía guaraní, por lo menos los chiripá, que son las únicas pueblos que yo conocí acá en Misiones, en Argentina, tienen muy claro qué es una enfermedad Mbiá y qué es una enfermedad Yuruá, y que se pueden hacer o alternativas, uno o el otro, o juntar las dos. Pero los que direccionan el tratamiento claramente son ellos. O sea, los Mbiá. Una de las grandes contras que hay actualmente es que ponen para que puedan recibir los aportes que necesitan, ya que no tienen más territorio, va ligado a que tienen que estar escolarizados con el sistema Yuruá y tratados con las vacunas y con los medicamentos de los Yuruá, imponiéndolo sobre la cultura, y me parece que es un poco una violación de su autonomía en poder decidir qué es lo que ellos quieren. Y claramente pertenecía al sistema Yuruá de salud pública, ahora ya estoy jubilada y estoy abocada en este momento a hacer un rescate, sobre todo con los jóvenes, sobre las hierbas medicinales y su aplicación, que también puede ser espiritual, como por ejemplo el tabaco. Y esta tarea con los jóvenes fue una iniciativa de uno de los Burubichá, por la gran incidencia de suicidios en la población joven que hay en algunas comunidades. Hay una comunidad de 73 habitantes en la cual en un año 3 jóvenes se suicidaron, lo que da una prevalencia de esa comunidad muy, muy alta, muy por encima de la Argentina. Isabelino, si me permitís, le hago yo una consulta a la doctora. Adelante, Carlos. Buen día, doctora Mariana, ¿cómo está? Doctora, Buenos días. Quisiera consultar lo siguiente. ¿Qué podemos definir como enfermedad? ¿Qué entraría ahí? Por ejemplo, hablar mal de otras personas, tener el verdadero mal puesto, no comer lo correcto cuando un papá tiene un hijo recién nacido. Bueno, me agarraste desprevenido, pero desprevenida. No, está bien. ¿Se cortó Isabelina, parece? Sí, estamos con la señal. Vamos a ver, doctora, ¿nos seguís escuchando? A ver si me parece que se cayó. Sí, cayó totalmente. Cayó, pero bueno, acá está al final, parece que ya va a reconectar. Si nos escucha, esperamos que se reconecte tranquila mientras vamos cubriendo, ¿sí? Carlos, Sí, Graciela. pregúntale, porque es muy mala la señal y se entrecorta. Sí. ¿Por qué los suicidios? A lo mejor no lo entendí. Si es un grupo un poco depresivo, o hay que tener en cuenta que las vacunas le hicieron mal. Ahora le preguntamos. Pero Doctora Mariana. No creo que sean no creo que sean las vacunas. Yo
que es la falta de perspectiva entre los dos mundos, entre el mundo del consumo que ellos ven por el internet y por los celulares, y el mundo en el que ellos ven sin territorio y sin perspectiva de poder ir sosteniéndose a sí mismos y a una familia. Cuando como joven uno se proyecta qué pasa cuando tenga hijos. Es terrible, es terrible. Doctora Mariana, ¿pudieras repetir? Porque yo no sé si yo nomás no copié bien, porque nosotros veníamos hablando de algunas enfermedades guaraní, y ¿pudieras repetir aquellas que te vienen ahora de las estomacales que se referencia y otra que no entendí la primera? Otras enfermedades que tienen diagnóstico VIA y que no son, por ejemplo, el empacho, el mal de ojo, que significa el estrés que pasa un niño cuando está expuesto a muchas personas, que nosotros en la medicina yurúa o académica no lo valoramos, pero sí existe. Después otras enfermedades típicamente VIA es que se da vuelta el estómago, y eso en la medicina yurúa lo nombraríamos cólicos, pero lo tratamos de otra manera. La envidia, por ejemplo, es una enfermedad entre los VIA, y en la medicina académica no se valoriza. Y sobre todo, la envidia que uno genera a uno mismo, cuando uno vive de una forma generando envidia en los otros. Claro. Carlos, ahí tenemos, doctora Mariana, ahí tenemos a la doctora Mercedes, que quiere hacer una preguntita, doctora Mercedes. Solo quería agregar algo que estudié en la teología guaraní de Chamorro, que decían que los jóvenes guaraníes se estaban suicidando porque no tenían la posibilidad de ser esa palabra para la que vinieron. Eso nomás quería agregar. Muy interesante la doctora. Correcto. Hay otra consulta por ahí de repente y darle un poco más fácil a la doctora. ¿Podría darnos algunos detalles de esa cosmovisión de la salud en cuanto, por ejemplo, la relación de los nacimientos, esa práctica empírica de los partos? ¿Algún detalle más que nos puedas hacer de tu perspectiva, de tu trabajo, doctora Lee, con ellos, doctora Mariana? Sí, lo que está muy claro es que, por ejemplo, antes el parto, el embarazo era algo muy deseado, y actualmente la mayoría de las familias no quieren más hijos, y desde la salud pública hay muchas consultas para hacer concepción, y en el caso de embarazo o de un riesgo de embarazo, hacer una interrupción precoz con comprimidos, por ejemplo, prostaglandina. Entonces, uno ve que también los adultos jóvenes que pueden tener bebés o que pueden tener familia, también están limitando mucho la posibilidad de tener hijos. Y a esto se agrega la gran mortalidad infantil, que en la Argentina no se evalúa. Solo se puede evaluar haciendo localmente
en los distintos municipios la revisación de las causas de defunción y quiénes son los que mueren, sobre todo en los niños, porque ahí salta enseguida que es casi uno o sea, de 10 niños que mueren, 9 son indígenas y 1 es blanco, o sea, yoruba. O sea que la relación es muy, muy grave en relación a que si uno nace guaraní o nace yoruba en determinado lugar. En la Argentina y en Misiones y en Ruiz de Montoya. Doctora, dos consultas. La primera, ¿ellos el concepto de la interrupción del embarazo lo conocen de motu propio o que le ha llegado externamente desde los yoruba? Eso por un lado. Y respecto al tema de la mortalidad infantil, ¿se sabe puntualmente cuál es la causa predominante? Voy con la segunda pregunta primero. La causa predominante son enfermedades infecciosas, neumonía, gastroenteritis, y bueno, tenemos una incidencia todavía del 10% de personas que necesitan tratamiento para tuberculosis, y con eso yo creo que tenemos casi el 60% de las causas de mortalidad. Y la primera pregunta, si ellos conocen la anticoncepción desde motus propio, sí, la conocen, tienen medicamentos para ello, sobre todo para prevenir el embarazo con plantas medicinales, pero muchas veces no tienen acceso a las plantas porque no están en el lugar donde están viviendo, entonces acuden a la salud pública. Está bien, está bien. Y permítame repreguntarle sobre la pregunta, sobre el tema de la mortalidad infantil, y la causa tiene que ver con una predisposición a esa clase de enfermedades o por una negación al tratamiento, la dificultad de acceso a la salud. Aquí en la Argentina, en Ruiz de Montoya, en Misiones, que es lo único que yo estuve evaluando, se debe claramente a una desnutrición crónica infantil que está relacionada con la baja talla, porque cuando hay una desnutrición, primero baja el peso, después baja la talla y después baja el perímetro cefálico. Y en este caso estamos ante la presencia de una baja talla, porque después del amamantamiento, más o menos al año, los chicos no crecen más en talla, pese que antes sí venían creciendo bien. O sea que se debe a una malnutrición por falta de recursos. En general, antes comían mucho más proteínas y frutos del bosque, con lo cual tenían todos los minerales y oligoelementos, y ahora no tienen acceso. Y puntualmente con el tema de su alimentación, doctora, ¿tiene implicancia sobre su sistema inmunológico el tema de consumir cosas como alimentos procesados, en el caso de la harina, cosas así, a lo que normalmente no sería su modalidad por ser más de alimentos naturales o alimentos relacionados a la casa, al monte? Yo creo que sí, porque las harinas refinadas, el azúcar, el aceite refinado y la sal, que sería casi como el elemento básico ahora del cual extraen las calorías, son calorías vacías, que le decimos en medicina, que son calorías refinadas que no contienen todos los otros oligoelementos, como en la mandioca, en la batata, en los porotas, todas las legumbres, en todo un cultivo normal de una población viá.
que es increíble todo lo que cultivan y cosechan. Además de la caza y de los frutos que pueden recolectar. ¿Hasta dónde acompaña el tema de los suicidios o la gran tasa de suicidio? ¿Hasta dónde lo puede acompañar un sistema educativo como el que se les propone en las aldeas? Por más de que sea invasivo, obviamente, que lo comparto 100% a lo que usted decía. Yo creo que tiene que ver, como lo dijo este cacique Florencio, que tiene que ver, por un lado, con la pérdida de la espiritualidad, porque él dijo así, no escuchan más a los ancianos, y eso es por el internet. O sea que la conectividad, que es muy adictiva, y no solamente en los MBA, puede ser una de las causas. Y la otra causa es ver que lo que ellos aprenden no lo pueden aplicar después, porque saben hacer las trampas, pero no hay animales que caen después en las trampas. O sea que eso es un aprendizaje tonto, pero lo que ellos aprenden, después no lo pueden aplicar y no lo pueden proyectar hacia su propio futuro. Quien se educa afuera en estos sistemas educativos Yoruba, vuelve a la comunidad, vuelve a volcar su conocimiento a la comunidad, ya sea en salud, ya sea en educación, ¿vuelven a la comunidad? Nosotros acá en Misiones, en Argentina, tenemos solo un médico que es MBA guaraní y que ahora está empleado en el hospital de Oberá, que es también un hospital muy grande, y tiene conexión con la comunidad, pero no volvió, porque ya está como médico del hospital. Claro, sí, sí. Sí. No, pregunto por la necesidad a lo mejor de corregir, de ayudar o de contener desde adentro mismo de la comunidad, o sea, esta visión de que alguien va afuera, se educa, se nutre, tiene sus herramientas y vuelve a su comunidad como para compartirlos, buscarlos o ver qué es lo que se puede aprovechar de ahí. Con el hecho ahora de estos cursos que hicimos con fitoterapia, mezclando jóvenes Yoruba y jóvenes Mbia, fue muy interesante ver cómo los Mbia aumentaron su autoestima viendo que los Yoruba no sabían nada de las plantas y que si en algún momento hay una caída o una pérdida de todos los medicamentos farmacológicos y químicos que comemos, los yorubanos tenemos otra herramienta que morir. En cambio, los guaraníes pueden seguir sosteniéndose durante mucho tiempo con los medicamentos que ellos conocen del monte. Y eso les hizo valorizar a los jóvenes. Y uno lo podía ver en las caras. ¿Cómo es el proceso de descubrimiento de las plantas curativas naturales para ellos? O sea, es un tema que lo hemos tratado varias veces durante el desarrollo del seminario, el cómo se identifica qué planta hace bien para qué cosa. Si bien viene de una experiencia de muchos años que sus antepasados han transmitido, siempre es la incógnita para nosotros saber cómo encuentran la primera, cómo saben que tal cosa es para la fiebre producida por tal y no para la fiebre producida por tal otra. ¿Cómo es el proceso de ellos, del redescubrimiento de su farmacopea? Yo creo, ahí, eso para mí fue una gran, fue para mí una gran, también un gran incógnita. Y ellos miran las plantas de otra manera que nosotros. Nosotros las agregamos, miramos cuáles son los principios activos, para qué sirve,
hacemos un doble ciego, vemos qué influencia tiene cada principio activo en la enfermedad que queremos curar. Ellos miran la planta en su forma, qué entorno tiene, si está en la sombra, si está en el sol. Tienen una visión que va hacia lo holístico de la planta, hacia lo macro. Nosotros nos vamos hacia lo micro y ellos van con su observación a lo macro. Y a veces no usan la misma planta para una enfermedad, pero es una planta que quizás crece de la misma manera que la que hubiesen querido elegir. Y también actúa. O sea que en medicina se llama, o también en la ciencia, una es la investigación hacia lo micro y lo otro es la asignatura de la forma, que son las formas las que dan por ejemplo, un poroto que tiene forma de riñón puede ser que actúe sobre el riñón, o según la forma que tiene la planta, o dónde crece, o cuál es su función, se ve cuál es la relación que tiene con el proceso que uno quiere curar en el enfermo. Correcto. ¿Y cómo se registra desde la medicina tradicional todo este bagaje de conocimiento? Porque, a ver, casi raya en algunas situaciones algo incomprensible, si lo queremos mirar solamente desde la medicina tradicional, académica, yurubá. ¿Cómo se registra esta historia de conocimiento para la transmisión? Ahí yo creo que la física está mucho más cerca a la resolución de cuál es la forma con la que observan los indígenas, porque ellos miran el campo energético en la que crece una planta, toda la red de la diversidad en la que está esa planta. Y ven un poquito como a lo que llegó la física, que la materia finalmente es energía y redes. Y nosotros en la medicina estamos un poco atrasados todavía. Pensamos que es místico o que es fantástico o que es que tiene que ver con la superstición, o que tiene que ver con el efecto placebo, y justamente es ese efecto placebo el que es curativo también, en más de 30 de los efectos, o sea que incluyen todo eso que la física denomina los campos, y la energía lo incluyen como que sus pensamientos también forman un campo, sus energías uno las puede transformar en positivas, también forman un campo de curación, y no es solamente la planta, sino que también el Opiguá y la comunidad ora por ese. Doctora, permítame una pregunta más personal. ¿Y cómo la ven ellos a usted en su carácter de colaboración? Yo fui muy bruta en mi actuar médico cuando estuve empleada en salud pública. Yo recién ahora, como jubilada, me doy cuenta de todo lo que yo estaba viendo y veía. Yo tengo que decir que cuando iba, por ejemplo, a vacunar a las poblaciones, los chicos se escondían. No podía vacunar. Ahora no los vacuno porque si no quieren yo respeto. O
en este momento vienen muchas personas, yo que estoy jubilada, ya no estoy más en salud pública, a mi casa o a mi consultorio que yo tengo informada a hacerse atender por enfermedades en las que ellos buscan esa combinación de la medicina Yoruba con la medicina Ambiá. O sea que si me pregunta cómo me veían muy mal, muy bruta, y quizás ahora me ven un poco menos bruta, pero me ven como Yoruba. Claro. ¿Usted cree que esta historia que contaba recién de el no quererse vacunar seguramente también sea incidencia para el tema de la mortalidad infantil en alto grado? ¿Tiene que ver solamente con eso? Sin duda también por estar expuesto para enfermedades con las que no están preparados genéticamente, sin duda también. No, ahí tengo que contradecir que en este momento la población está vacunada siempre y con doble y triple dosis cuando solo se requería una, o sea que no es un problema de vacunación, solo que se para por razones de costo, que uno dice cuando una población está en buena atención de salud pública, cosa que no correlaciona para nada con muy álgido, porque sabe mucho que ver con el comercio, que ver mucho, se ve un sistema de salud pública. ¿Se nos cayó? Se nos cayó, sí, se nos cayó. Vamos a ver si vuelve, Carlos. Evidentemente, compañeros todos, a lo mejor aquí es de entrada, sí, ahí volvió la doctora Mariana, comentar, ¿verdad? La presencia de ella, como se darán cuenta, es importantísimo para ver que si bien nosotros nos hemos tomado las vacaciones aquí juntos, algunos despertados de madrugada, otros del otro lado del mundo también haciendo lo suyo para estar aquí juntos, es porque hay gente como Mariana que vale la pena para seguir luchando, ¿verdad? Que lo está haciendo y está haciendo el esfuerzo. Entonces, por eso era mi invitación a Mariana, para que veamos que, bueno, yo siempre dije que me siento afectado por mi Yoruba, pero a Mariana jamás le importó y sigue aportando, pero lo sigue entendiendo. Yo creería que la doctora Mariana, de alguna manera, no sé si con Jorgelina es una líder ahí más cercana de ella, la doctora Mariana. Si bien no recibió un nombre todavía guaraní, ella, yo pude haber escuchado algún nombre por ahí para ella en guaraní. Entonces, yo estoy muy contento de ese trabajo que ella está haciendo en ese marco del respeto que venimos hablando, totalmente fuera quizá en un contexto concreto, ¿verdad? De esa antropología que nos une hoy y que nosotros venimos relatando. Decíamos en nuestro seminario que tenemos la transmisión oral por un lado, pero por otro lado tenemos lo de Pedro de Montenegro, tenemos lo de Bertoni, tenemos gente que intentó ver, pero implicando en esto mismo, ¿verdad? Imagínense de los detalles de la consistencia, no solo de las plantas, sino de lo curativo que es la palabra. Y en eso, doctora Mariana, permitirte otra vez el micrófono para que nos comente alguna, como una actividad que más te llamó la atención o que más ponderaste en todos estos años, que más te impresionó quizás de compartir en esa medicina que ya creo que nos transmitiste, cómo lo estás cumpliendo en ese marco de respeto, de horizontalidad que implica esa relación en este mundo guaraní. Y bueno, si hay una experiencia que nos quieras transmitir también a nosotros que nos valga para seguir buscando huellas en este trayecto que estamos haciendo.
Bueno, espero que ahora se escuche. Lo que más me impresionó, tuve que hacer yo misma para poder entender otra cosmovisión y otro sistema médico paralelo al nuestro. ¿Se escuchó? No sé si se escuchó. Sí, 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 doctora. sí, sí. Bien, y yo creo que vale la pena seguir investigando lo mismo y evaluando qué pasa con nosotros cuando evaluamos otra cultura o otro sistema, ya sea educativo, médico o de sobrevivencia. Que yo creo que población guaraní son aquellas que sostienen vivo el genoma humano, porque son casi indestructibles por esa inserción que tienen en la naturaleza. ¿Esta doctora me escucha? Estamos con dificultad. Ahí le volvemos a escuchar, doctora. Yo no sé, tengo muy mala señal. Sí. Usted, cuéntele dónde está exactamente ubicada usted en este momento. Estoy en Ruiz de Montoya, en la mitad más o menos de la provincia de Misiones, sobre la ruta 12, al frente de Puerto Triunfo de Paraguay. Estoy a 4 kilómetros del río Paraná, entre el Paraná y la Sierra Central de Misiones. Qué gusto. Bueno, abrimos las preguntas si alguien más quiere consultar algo con la doctora Mariana, para no ser nosotros nada más. Mientras que hay consultas, Carlos, mencionar que la doctora Mariana, aparte de lo que ella mencionó de sus dos trabajos iniciales, tiene varios artículos publicados sobre las diferentes atenciones, enfermedades, proyecciones y cosmovisión del mundo guaraní, sus observaciones, sus análisis, y también esto que ella nos comentaba así como muy amistosamente, ¿verdad? Lo tiene también publicado de alguna manera con números concretos sobre mortalidad, sobre atención y sobre fundamentalmente sobre la desatención, ¿verdad? Que ella menciona siempre en lo que nosotros llamaríamos el mundo académico, lo que rivaliza con el mundo académico, pero en realidad yo creo que esa función de mujer que estábamos hablando hace rato se cumple con ella en el sistema de cuñadazgo. La doctora Mariana es ese elemento del factor mujer que une estos pueblos, que sigue intentando unir un sistema con el otro. Es vital su trabajo y yo quiero decir, doctora Mariana, aquí con justicia que escuché ese nombre en Ñandestuyná, de parte de los guaraní que trabajan contigo, es decir, nuestra madre, la que sería nuestra madre, la otra nuestra madre. Entonces, agradecer también de que aquí habrá alguna pregunta todavía para vos, no te retires por favor. Yo sé que tienen tiempo, ahora ella tenía que estar con un grupo guaraní al mediodía, entonces tampoco te vamos a robar mucho, pero me gustaría que por favor alguien más de la sala se relacione aquí preguntando algo. Entonces, muy bien, esto. Hay chat por ahí, isabelinos también con preguntas, no sé si lo querés leer de ahí. Correcto. Pregunta Cristina, doctora Mariana, el promedio de edad, el promedio de vida que tiene la gente en una comunidad, ¿se puede hablar de promedio de vida hoy? Sí,
el promedio de vida, habría que estudiarlo bien, pero hay muy pocos ancianos. O sea que yo calculo que el promedio de vida deben ser 30, 40 años, calculando con esa gran mortalidad infantil. ¿Qué edad viven? Hay algunas personas muy ancianas y en general son los Opiguá. Correcto. O sea que de lo que venimos nosotros analizando de ese mundo original en todo su tecojá que veníamos defendiendo, donde la proyección de edad supera los límites hasta la persona más longeva del mundo, ahora pudiéramos tener todo lo contrario en este contexto. Es decir, el genocidio continúa, en otros términos, ¿sí? ¿Hay alguna consulta más por ahí? No sé si leí todo lo del chat, ahí Carlos, después hay comentarios. Hay comentarios. Y bueno, pregunta era esta. A ver, había otra pregunta por ahí. Agradecimiento también para la doctora Mariana, para pensar de que ella está trabajando con los jóvenes, Maru de Chile. Viviana, que nos pregunta saber sobre cómo aborda los cursos de fitoterapia, si es accesible, hay un lugar por donde se puede estudiar, ayudar. Entonces, por ahí la doctora pone, creo que es lo más práctico posible, pone su link de correo y también su WhatsApp. La ventaja es que con la doctora Mariana uno puede consultar 24 horas. Yo aún no la molesté en términos de consulta, pero sí siempre para cualquier consulta de trabajo y siempre atiende como anoche, ya al filo de la medianoche. Entonces, doctora Mariana, considerando este tiempo y considerando también que tenés un encuentro en un momento dado, agradecer tu presencia aquí con nosotros. Y yo creo que tu tema y tu trabajo da mucho para abordarlo, incluso contigo en otros seminarios completos, porque es otra historia concreta. Y agradecer como siempre esa apertura tuya y aquí de muchos amigos que nos hemos reunido tratando de interpretar y de valorizar todo este mundo guaraní. Agradecerte tu tiempo y a través de vos a la comunidad guaraní con el cual más estás trabajando más cercanamente y que encuentres en nosotros también un apoyo en lo que podamos servir y seguir aportando para ese bien que estás haciendo en esas comunidades. Tal cual, doctora. Bueno, en nombre de la Fundación le damos el agradecimiento por su participación y lo que podamos hacer nosotros institucionalmente va a ser un gusto colaborar, estar cerca y sumarnos. Bueno, nos está respondiendo obviamente por el chat, los están viendo todos, tiene dificultades de conexión. Gracias, doctora, una vez más por el tema de su participación, su aporte y el trabajo que realiza. Isabelino, estamos en tiempo de descuento ya, así que... Bueno, Mariana tenía la intención de compartir con nosotros también con una dirigente que es médico, su paralelo, una paralela en realidad, iba a venir o un paralelo, no recuerdo bien, pero creo que era paralela. Entonces, bueno, la vemos ahí conectada, si tiene algún momento alguna cosita que nos quiera decir de Ida, doctora Mariana, ahí ya te liberamos porque sé que el compromiso la tiene en unos minutos. Ahí habla que Jorgelina va a participar, que está de viaje. ¿Correcto? Sí, bueno, me despido porque realmente es un estrés esta mala conexión que tengo. Un abrazo a todas y realmente me encantó este grupo. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Muy bien.
Y Carlos, nosotros con esta participación de la doctora Mariana, como decíamos, la intención fue presentar un poquitito también después de toda esta charla de que la palabra sigue viva, de que la palabra se está haciendo carne, como dijeran otros de otra cultura. Y entonces es esto, ¿verdad? Que si bien hay gente que trabajamos en la locura Isabelino está teniendo una dificultad de A ver, yo creo que es repetirlo, Carlos. por favor. No, el tuyo es Carlos que está fallando, el resto me está escuchando bien. Tengo unos niños Perfecto. acá. No, de que este es un trabajo que veníamos soñando hace un tiempo. Hemos hecho la primera edición con un tiempo menor, veíamos que ese tiempo no era lo necesario, era de día sábado, de 1 horita. Muchos de los que están aquí ya habían participado, pero sí, hoy creo que hemos abierto un poco más y queda mucho en el tintero, evidentemente. Yo creo que a mí me ayudaría mucho, ustedes tienen mi contacto, me pudieran acercar algunas preguntas, algunas sugerencias, ideas para también seguir pensando y apostando en esto de los trabajos que venimos haciendo. Y fundamentalmente este trabajo de hacemos en eso mismo del paralelo que habla la doctora Mariana, ¿verdad? Porque es nuestro tiempo, yo tengo también mi tiempo salarial, por decirlo así, del cual vivo, y este es mi tiempo de hobby, diríamos en otro término más sensato, de dedicarnos un poco también a esto que nos apasiona, nos gusta, y que alguien lo tiene que hacer. Por mi parte, tengo un compromiso moral con el padre Melías, y que en la última visita, 6 meses antes de fallecer, que estuvo aquí conmigo en casa, lo charlamos de estos temas, y entonces, bueno, por ahí va ese compromiso también, pero por otro lado, como él me decía, siempre mirando al interior del pueblo guaraní. Entonces, nunca él se puso en el medio, sino es el medio él para que se haga efectivo ese aprendizaje. Entonces, eso mismo, no sé si hay alguna consulta más, Carlos. Hay algunas cosas en el chat, no sé si alguien más quiere hacerlo Una cuestión ahí, agradecer a todos, a todas las personas y a Mario que finalmente pudo estar todo el tiempo con nosotros, un buen alumno, dejó todo para estar, agradecer. Y bueno, Flavia, doctora. Un segundito, simplemente. Me es más fácil hacerlo oralmente que escrito. Quería agradecer muchísimo a Isabelino, a Carlos, a toda la fundación. Creo que hoy también con las palabras finales de las doctoras, creo que si tuviera que sintetizar el seminario es que nos dio en un contexto para comprender, sin conocer la espiritualidad, sin conocer el modo de ser, sin conocer esto que hablaba de los campos energéticos de una planta en un contexto. Creo que no podemos comprender lo que empezamos a estudiar. Como decía otros días, creo que nunca lo vamos, por lo menos de mi parte, nunca lo voy a terminar de comprender, pero ustedes hicieron que podamos acercarnos y además lo hicieron de un modo que realmente conmovedor, no solo desde lo académico, o sea, tienen todo lo académico, pero lo más lindo es esa vivencia de cercanía con estos pueblos. Así que bueno, agradezco enormemente, satisfizo las expectativas con sobreabundancia. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Bueno, nada, desde lo institucional, para nosotros, como decimos siempre con Isabelino, más allá de la relación que nos une desde tantos años, es un desafío de una responsabilidad que ambos hemos tomado, algunos con especialidades distintas sobre la actividad del otro, pero la comunicación, la difusión y interactuar con la gente haciendo de puente para la transmisión cultural en este tipo de actividades, con este tipo de cultura o el tema histórico que nos convoca en este momento, es parte de lo que para nosotros era un anhelo hace mucho tiempo, y creo que lo estamos llevando adelante con herramientas que vamos conociendo, con gente que vamos tratando de sumar,
Nos cuesta mucho, sabrán que nos cuesta muchísimo hacer este tipo de cosas, es muy, muy complicado para nosotros, no solamente me refiero del tema tecnológico, porque estas herramientas hoy las conocemos todos y sabemos lo que son, pero sí desde la logística, de tratar de encontrar los tiempos de Isabelino, de encontrar los lugares de transmisión, bueno, nada, nos cuesta, y obviamente valoramos en este contexto como retribución el tiempo que ustedes nos brindan para que nos sintamos acompañados en este desafío que llevamos adelante. Uno de los tantos por ahí que hacemos, con temáticas siempre relacionadas a la misma territorialidad. Nosotros nos ocupamos fundamentalmente de lo que tiene que ver con el territorio guaraní, la Mesopotamia argentina, la República del Paraguay, parte del territorio de la República Oriental del Uruguay y el sur de la provincia de Brasil, en lo que no solamente compartimos el tema de la cultura guaraní, sino el tema de misiones jesuíticas, el tema de la yerba mate, el tema de la cultura afro en la región, o sea, todo lo que tiene que ver con esta territorialidad. Agradecemos nuevamente el acompañamiento de ustedes, quedamos con un canal abierto, por supuesto, para la comunicación, la consulta. Isabelino, pidieron varias personas, varios participantes, el tema de tu correo electrónico. Sepan entender el tema de los tiempos por ahí del profe Isabelino, esto que estuvimos hablando, su concepto del tiempo, a lo mejor no responde enseguida, pero responde. Así que, bueno, nada, los invitamos a que nos sigan acompañando en los eventos que convoca por ahí la Fundación, y vuelvo a dejar abierto el micrófono para una despedida. Ahí tienen mi WhatsApp y el mail que más utilizo. Entonces, cualquier cosa, estamos aquí a las órdenes. Muchísimas gracias, Isabelino, todo muy interesante, aunque yo no pude estar en todas. Muchas gracias. Gracias, doña Graciela. Un abrazo. Ahí pide Mercedes la palabra, Isabelino, levantó la manito. Pero también al presidente Camacho, que creo que pidió por ahí. Bien, bien. Doctora Mercedes, su micrófono sigue cerradito. Sigue cerrado su micrófono, doctora. Mercedes, cerrado tu micrófono. Yo simplemente, bueno, no quería que se termine el seminario, pero bueno, todo tiene un fin. Y quería agradecer, ya lo escribí en el chat porque tenía miedo de que se cortara antes de poder decir lo agradecida que estoy y cuánto he aprendido de todo este seminario. Y valorar tanto el esfuerzo que hacen ustedes de hacer todas estas conexiones con Isabelino, y todo este esfuerzo que es muy grande y cargado de conocimientos, cargado de una riqueza que no sé si podemos valorar inmediatamente. Creo que con el correr días esto seguirá decantando y valoraremos mucho más. Gracias, desde el corazón. Gracias. Gracias, Mercedes. Profe, nos estamos yendo, Isabelino, a tu cargo. Nadie quiere irse para el... Nadie quiere irse. Nadie quiere irse, estamos todos acá. Sí. ¿Sabe qué? Vamos a dejar que el último apague nomás la luz, pero de mi parte, Ahuillevete, nuevamente, y nos estamos viendo la próxima. A tu cargo, Isabelino, el cierre. Agradecido a todos, agradecido de corazón por la escucha, por esa profundidad y porque un humilde servidor haya intentado comunicar. Espero que sirva para una pequeña lámpara en el camino
de lo que cada uno querramos emprender de aquí en adelante, y que evidentemente esta camaradería, yo estoy convencido de que cada uno de la fortaleza espiritual que impregnó aquí en la sala y que con el cual está, con ese interés y con esa fortaleza, también nos ayude a pensar de que somos una red espiritual enorme en Latinoamérica y del otro lado del mundo, que siempre nos una, y que este espíritu guaraní de servicio, de humildad, de vivir, de saber estar juntos, de saber compartir, también sea un elemento para seguir aprendiendo. Entonces, más que nada agradecerles. No soy bueno para la despedida, si es que me voy a limitar a decir esto, no me gustan tampoco. Entonces, que sea una oportunidad para seguir encontrándonos y con brazos abiertos. Tenemos pensado con Carlos un encuentro presencial alguna vez, si no viene en Paraguay, en Corrientes, y ojalá el doctor Fidel Camacho también alguna vez pensó hacer algo más hacia Centroamérica. Pues bueno, pensemos siempre, esto soñar es gratis, pero también si lo vamos haciendo, lo vamos practicando. Este sueño se hizo posible mediante este medio que hoy nos acerca, y yo creo que efectivamente nos acercó. Yo siento el cariño de ustedes, y bueno, nada, decir gracias por estar, gracias por permitirme comunicarles lo que a mí se me permitió también saber, y bueno, ahí tengan ustedes mi contacto para lo que quieran seguir comunicados conmigo y en lo que fuere. Un abrazo grande y muchas gracias. Agüllevete. Gracias a todos. Nos reencontramos. La próxima. Gracias. Saludos. Gracias, besos a todos.